aprender de mí, ¿ok? La primera manera en la que yo puedo enseñarles es la manera sistemática que tengo para hacer trading, que tiene reglas para casi todos, se habrán dado cuenta, ¿ok? Y ya luego está mi mente de 3 años haciendo trading y más o menos 1 año y 3, 4 meses haciendo acción de precio. Entonces, hoy voy a combinar ambas. Les voy a enseñar desde lo sistemático y les voy a enseñar desde lo que no tiene sistemas, pero yo puedo verlo hoy en día. Entonces, necesito que abran un poco la mente porque cuando me pongo a graficar, ¿ok? Y pongo a hablar de cosas que a lo mejor no tienen reglas, no se trata de, o sea, es como si estuvieras viendo un documental que quieres aprender de ello, pero sabes que al final lo tienes que hacer para ti, lo tienes que hacer tuyo y tú vas a llegar a esas mismas conclusiones a medida que pase el tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a tener hoy una combinación de ambas cosas, vamos a tener una combinación de mi proceso de pensamiento, ¿ok? Y vamos a tener una combinación de las reglas que tengo ahora. Yo tradeo de ambas maneras, tengo mi proceso de pensamiento que muchas veces, obviamente puedo entender el flujo de órdenes a veces sin ver transiciones ni nada. Y también tengo, por supuesto, toda mi parte sistemática, que es al final la que predomina en mí. Pero hay cosas que me preguntan, a veces, por ejemplo, yo puedo traer solamente M5 en ciertas situaciones, pero es porque hay cosas que se alinean, que me dicen en mi experiencia, en mi data, no sé, yo ni sé cuántos trades he tomado yo este año, pero son miles de trades que yo he tomado este año, porque las últimas semanas he estado tomando 30, 40 trades por semana, y si hablamos de eso por semana, y si lo multiplicamos por meses, sumamos muchos trades, ¿ok? Entonces, la data recolectada que tengo, y yo le llamo, o bueno, he aprendido con Geraldine, que son las conexiones neuronales que tengo, obviamente me han podido llevar a tener un conocimiento que va más allá de los sistemas. Entonces, el día 7 siempre es un día muy importante porque cerramos con entradas y salidas, les explico todas las reglas, las entradas y las salidas, y ya luego, desde un punto de vista de simplemente interpretación del flujo de órdenes y de la acción de precio, seguimos la clase hasta el final, ¿ok? Entonces, como pueden ver acá, en lo que tenemos en el pensum, vamos a ver las entradas, ¿ok? Y luego vamos a ver las salidas. Y mañana vamos a ver otra vez charts y mañana entonces tocamos también lo que es el punto 17, ¿ok? Hoy solamente vamos a tocar punto 15 y punto 16 y ya se dan cuenta que mañana nos queda un solo punto de acción de precio. Vamos a repasar probablemente todo lo que surja de aquí a mañana otra vez de 15 y 16. Entonces mañana tocamos esto, acción de precio, y comenzamos ya, mañana es el día 8, entonces comenzamos ya a prepararnos para el día 9 y día 10, que son no días de tecnicismo, sino más hacia el plan de trading y realmente cómo es que se hace dinero y cuál es mi punto de vista en lo que realmente creamos cuando vemos esto como un negocio, ¿ok? Entonces, antes de irnos a 15 y 16, lo primero que quiero dedicarme unos minutos con ustedes es a un concepto que yo nombro mucho y a veces me parece que todo el mundo me entiende, pero me he dado cuenta que no, y eso me he dado cuenta incluso con amigos muy cercanos que tengo, con personas que hablo en cotidianidad, más allá de mis estudiantes que hacen trading también, y siempre yo tengo la capacidad de que yo siempre veo vela por vela, ¿ok? Entonces, quiero preguntar algo, ¿sí? ¿Ustedes cómo describirían este movimiento? ¿Ustedes qué ven aquí? ¿Qué ven? ¿Cómo llamarían ustedes ese movimiento? Continuación. Ok. Impulso. Ok. Ok. ¿Y qué ven aquí? Retroceso. Ok. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa? Yo no lo veo así, ¿sí? Yo veo 5 velas bajistas, ¿ok? Que quebraron un soporte que había estado establecido previamente, ¿sí? Y luego veo 2 velas alcistas que crean una resistencia con una vela bajista y veo 2 velas alcistas que terminan quebrando una resistencia que me pone transicional y me va al preview balance, que viene de las 5 velas anteriores bajistas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos acostumbramos a ver
los gráficos como impulso y retroceso, nos perdemos de los detalles, ¿sí? Y la mayoría, y de verdad digo la mayoría, si no es todos, cada vez que reviso sus charts, se les saltan detalles. Y puede que tengan, o sea, porque por ejemplo, la mayoría puede tener 4 ejemplos buenos y tiene un ejemplo malo. Ese ejemplo malo solamente pasa porque, no porque no entienda el concepto, porque si tiene 4 ejemplos buenos quiere decir que entiende el concepto, pero entonces se saltó un detalle, ¿sí? Entonces, no creo que la mayoría de los errores que vayan a cometer de ahora en adelante sean por falta de conocimiento, porque desde el punto de vista del sentido común, si yo no comprendo algo, bien, o me preguntan o voy a toda la teoría, porque por eso el curso está establecido en teoría y práctica, voy a toda la teoría y repaso el concepto. Pero sí es muy probable, y ya lo he visto pasando, y me pasa siempre que enseño, y también, repito, con personas muy cercanas, que la gente suele ver el mercado simplemente como impulso y retroceso. Lamentablemente, cuando traemos acción de precio, no tenemos otra cosa más que las velas, ¿sí? Si nosotros tuviéramos de repente medias móviles, bueno, es fácil porque veo un cruce, o sea, siempre voy a ver el cruce. Pero si yo tengo nada más las velas japonesas, yo tengo que hacer de ellas mis mejores amigas. Y tengo que ser capaz de entender cada una de ellas lo que me está diciendo, en el mejor de los sentidos. Entonces, yo, sí, jamás voy a ver esto como un impulso y como un retroceso. Yo lo voy a ver, ok, como 5 velas bajistas que quieran un soporte, ok, que me dejan una área acá previa cuando sale, y luego veo 2 velas alcistas, veo una vela bajista, crea resistencia, crea soporte, quiebra, se puede transicionar, viene la previa área antes de salir de la consolidación. Luego tampoco voy a ver esto como un impulso, ¿por qué? Porque yo sé que tengo 2 velas bajistas, un soporte, una resistencia, quiebra, ok. Y así es como ustedes deberían ver el mercado. Y también por la misma razón es que se confunden mucho en las consolidaciones. ¿Por qué? Porque no ven el mercado desde un aspecto vela a vela, sino que lo están viendo macro. Por ejemplo, si yo le doy una acá, ¿verdad? Muchos me pueden decir que esto es una consolidación, pero eso no es una consolidación. ¿Quién me puede decir por qué? ¿Sí? No están al mismo nivel. ¿Sí? No se conectan. Que parece que se conectan, ¿sí? Parece, ¿no? Pero si yo realmente veo vela a vela, ¿sí? Si yo trazo, por ejemplo, digamos que comenzamos acá, ok, esta resistencia yo la trazo, ¿sí? Luego el soporte, ambos soportes se conectan, pero las dos resistencias no se conectan. ¿Por qué? Porque más bien esta está quebrando. Entonces eso no es una consolidación. Si alguien me dice que está uniendo esta, no sé, digamos que está uniendo esta con esta, está equivocado. Primero porque no llega y segundo porque la más cercana a esta no es esta, sino esta anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo la capacidad, ¿ok? De poder leer vela por vela, yo no voy a poder tradear de la mejor manera acción de precio. Esa es la verdad para todos, ¿ok? Ahora, esa verdad se adquiere, realmente es una experiencia que tú tienes que adquirir. No es algo que te puedo enseñar. Es la experiencia de no ser despistado. Porque si tú te sientes perdido en el precio, es porque no estás leyendo el precio, ¿sí? Si tú te sientes perdido en el precio, es porque no estás leyendo vela a vela, estás generalizando el contenido, estás generalizando los fundamentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto, luego preguntan, estas dos que están acá, tampoco. ¿Por qué? Porque esta, ¿sí? Tengo resistencia, resistencia, ¿ok? Y tengo soporte y soporte, y ya el soporte acá no se une, ¿correcto? Entonces, también me he dado cuenta que le están poniendo mucho énfasis a las compresiones y le están poniendo mucho énfasis también a lo que vendrían siendo las consolidaciones. No tienen que poner énfasis en ello. No es énfasis en compresiones o en consolidaciones, eso es simplemente un concepto para que ustedes supieran qué pasaba desde un punto de vista de flujo de órdenes. ¿Qué pasa desde un punto de vista de flujo de órdenes? Que tenemos, ok, bien sea una acumulación y cuando sale el precio
va a tener un movimiento expansivo, o tenemos una distribución y entendemos por qué el precio transiciona de una dirección a otra. Pero yo no tengo por qué estar viendo a cada ratico, ¿será que sí consolidación? ¿Será que sí transición? Tú te vas a dar cuenta, ¿sí? Y lo repito, los trades que tú vas a estar tomando son trades obvios. Tú no vas a estar tomando trades que no son obvios. Y cuando estés tradeando en tiempo real, te vas a dar cuenta que después de que a ti te pasen 3, 4, 5, 6, 7, 10 stop loss en X cantidad de tiempo en consolidaciones, tú vas a aprender a comprenderlas mejor. Pero no hay manera que tú evites quedarte atrapado en una consolidación si cuando tú entraste justo se formó la consolidación. Es algo con lo que tienes que aprender a lidiar. No tiene por qué confundirte ni sentirte que todo es compresión, todo es consolidación. No. Si te sirve, simplemente sácalo de tu mente porque he visto mucha gente que está bastante confundido y también la mayoría es que generalizan mucho lo que es las zonas, no sé, como tratan de unir todo y decir que todo es compresión y todo es consolidación y realmente no. Simplemente yo te expliqué lo que pasa en esos periodos para que entiendas que por qué pasan, ¿ok? Y no quiere decir que yo no pueda traer en una compresión y no quiere decir que yo no pueda traer en una acumulación. Yo puedo tradear ahora, que de repente no son los trades que mejor quiero tener, porque seguramente yo no sé cuánto tiempo el precio puede pasar atrapado en esa área. Sí, eso lo comprendo, ¿ok? Pero yo cuando estoy tradeando, yo no estoy pensando, ¿será que esto es una consolidación? No, porque si es una consolidación yo me voy a dar cuenta muy rápido, ¿sí? Yo simplemente estoy fluyendo y si yo veo movimiento, ¿ok? Expansivo, si yo tengo varios techos, ok, está bien, pero no por eso no voy a tradear simplemente, ok, bueno, estoy creando, mientras yo tenga techos que continuamente están causando daño, yo puedo mantener mi operativa, ok. Entonces, necesito, ¿verdad? Y esto es un consejo para todos, y siempre se lo digo en el día séptimo a todos los másters, que comencemos a leer vela a vela, porque si no, repito, va a haber un gran conflicto entre lo que yo realmente puedo saber y lo que puedo ejecutar. Entonces, las personas que acá se sientan que no están cumpliendo los conceptos a totalidad, yo les recomiendo, ¿ok? Que se sienten durante 1 o 2 horas y lean literalmente vela a vela. ¿Qué es leer vela a vela? Vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Leer vela a vela es simplemente esto. Les voy a hablar un poquito de cómo yo aprendí a hacerlo, ¿sí? Cuando yo inicié a hacer trading, yo trabajaba en un restaurante, estaba estudiando en la universidad, tenía que 17 años, 18, o sea, ya unos añitos, ¿ok? Y yo estudiaba part-time, perdón, trabajaba part-time mientras estudiaba en la universidad, ¿ok? Y bueno, y siempre trabajaba en un restaurante y obviamente en el restaurante en el que trabajaba yo tenía siempre como una libretita para anotar las órdenes que yo tomaba a los clientes, ¿correcto? Y yo tengo todavía muchas de esas libretas y yo en esas libretas, como yo no podía pasar tantas horas en los gráficos, porque obviamente si no estaba en la universidad estaba trabajando, entonces yo me acostumbré a dibujar y como no podía obviamente estar al frente de una computadora, yo lo que hacía era dibujar situaciones, digamos, como creaba yo mi propio movimiento en los gráficos y te estoy hablando de que yo tradeaba con otro tipo de metodología, tradeaba con herramientas que hoy en día no utilizo, pero los gráficos siempre han sido los mismos, o sea, las velas, resistencia, soporte, los quiebres, siempre han sido los mismos conceptos. Entonces, yo en ese momento, y creo que es lo que me ayudó muchísimo porque lo hice por muchos meses, ¿ok? Yo todos los días dibujaba gráficos y dibujaba vela alcista, alcista, bajista, bajista, alcista, alcista, dibujaba los quiebres y eso, hacerlo continuamente, me imagino, ¿ok? Obviamente hoy en día me doy cuenta porque cuando le digo a las personas lean vela a vela, no lo hacen de esa manera, pero me doy cuenta que algo que yo hice continuamente por muchos meses fue exactamente eso, yo dibujaba los gráficos. Y si ustedes ven mis libros donde yo desarrollé todas las metodologías que yo tengo, yo las metodologías yo no las desarrollé en los gráficos, yo las desarrollé en papel, ¿ok? Las dibujaba por muchísimo tiempo y porque cuando yo creo un sistema, yo lo que hago es que combino fundamentos. Eso es para mí crear un sistema. Combino fundamentos en mi mente, creo algo en papel y luego busco a llevarlo a lo que vendría siendo los charts y si combina, o sea, si las combinaciones tienen una rentabilidad que es positiva, entonces lo comienzo a tradear. Mucha gente cree que yo creo los sistemas viendo los charts y es todo lo contrario. Yo tengo fundamentos y como los fundamentos no cambian para mí, yo con esos fundamentos puedo irme a papel
dibujar continuamente es algo que a mí me fascina. De hecho, yo mantengo muchos journalings o muchos journals blancos, ¿sí? No de escribir, sino blancos. Y allí yo dibujo y a ver, así como dibujo, también imprimo y marco los gráficos. O sea, yo tengo mucho tiempo ya, porque son años, leyendo vela a vela. Y es un ejercicio que yo necesito no necesito, es un consejo realmente. Creo que lo mejor que yo les puedo aconsejar es que se acostumbren a ello, porque en el momento en el que tú no tienes ningún apoyo en el gráfico, sino simplemente las velas, ese es el mejor lenguaje que tú debes ser capaz de poder leer. Ese es tu único lenguaje, esa es tu única ventaja, no tienes otra ventaja. Tendrás filtros, tendrás manera de entrar, tendrás manera de trazar áreas, pero si no eres capaz de distinguir un impulso que tiene transición o un impulso que no hace daño, va a haber un conflicto. Si todo lo generalizas, va a haber un conflicto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee vela a vela? Sencillo. Alcista, 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 bajista. ¡Bum! Crea una resistencia media inmediata. Bajista crea un soporte cuando se hace el alcista. ¿Okay? Se hace el alcista, posterior se hace bajista, tengo una resistencia, entonces tengo resistencia, soporte, resistencia y tengo un quiebre de soporte, ¿ok? Inmediatamente si quiebre de soporte tengo una vela alcista que me da un soporte, ¿ok? Tengo una vela alcista y luego una vela bajista que me da una resistencia, es decir, tengo resistencia, soporte, resistencia, ¿ok? Luego la bajista en una alcista que me da un soporte y esa misma quiebra la resistencia, o sea que el quiebre que tenía hacia la baja se está básicamente invalidando, ¿ok? Luego tengo alcista, tengo bajista, eso me da una resistencia, y luego tengo bajista y alcista, eso me da un soporte. ¿Ok? Entonces, en todo este periodo yo tuve un quiebre, ¿ok? Tuve otro quiebre y estoy teniendo otro quiebre, ¿sí? Entonces, muchos van a ver esto como un pullback y un impulso. Yo no lo veo así. Yo veo resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, quiebre, pullback, resistencia, ok, quebrada por este impulso. Y luego veo que esta vela también quiebra esta resistencia y esta vela también quiebra esta resistencia, o sea, estoy básicamente finalizando un pullback e iniciando un impulso, pero lo veo vela a vela. Ahora, cuando estoy graficando, yo no estoy diciendo bajista, alcista, no, porque o sea, es algo que lo veo y sé qué fue lo que pasó. Y por eso me imagino que muchas veces pienso que ustedes hacen lo mismo, pero en mis años ya, bueno, en mis últimos meses que es que he estado enseñando full acción de precio, que me he dado cuenta que enseño, y cuando le pregunto a la persona, ¿qué ven ustedes? Me dicen un retroceso o un impulso. Entonces digo, ok, hay un conflicto allí, porque si bien es cierto, es un retroceso, pero ese retroceso tiene subsistemas, o sea, tiene ramificaciones que pasaron ese retroceso, ¿sí? Que fueron los quiebres, y el impulso tiene también ramificaciones que fueron también los quiebres. Entonces, cuando yo soy capaz de poder identificar eso, yo voy a poder tomar mejores decisiones, voy a poder adelantarme a los trades, voy a poder leer mejor el flujo de órdenes. ¿Por qué? Porque si yo estoy observando esto que está acá, ¿verdad? Así como puedo observar vela por vela, también puedo observar voy a poder observar lo siguiente. Voy a poder observar que tengo wick hacia el alza, un poco más baja, un poco más baja, ¿ok? Y aquí tengo baja, más baja, ¿ok? Luego tengo alta, luego al mismo nivel, y luego alta, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Tengo básicamente una transferencia de toda esta oferta que se transfiere a demanda. ¿Pero por qué lo veo? Porque estoy viendo vela a vela los detalles, y esto es ahí cuando yo voy con el proceso de pensamiento, que son cosas que yo no les puedo enseñar, ¿ok? No me pregunten, Carla, ¿qué significa la week? No, simplemente es algo que he visto por tantos meses, ¿ok? Que yo puedo entender que esto es una transferencia de oferta, ¿ok? Y transferencia de demanda. Estoy viendo cómo se crea un retroceso y cómo se inicia un impulso, ¿ok? Ahora, para mí, muchas cosas pasaron allí. Entonces, tú no puedes decir simplemente, tengo un pullback y ya. No, tienes una transferencia. Imagínate todo lo que tuvo que pasar. Resistencia, soporte, resistencia, quiebre de soporte, nuevo soporte, resistencia, soporte, quiebre de resistencia, nueva resistencia, soporte, quiebre de resistencia, quiebre de resistencia, quiebre de resistencia.
cuando lo comienzas a ver así, los resultados que vas a tener van a ser muy diferentes, porque no te vas a perder los detalles. Y cuando no te pierdes los detalles, obviamente que tu ventaja operativa aumenta y lo que puedes hacer en los charts también aumenta. Entonces, tomando en cuenta lo mismo, el precio sale, ¿ok? Tengo alcista, 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 boom, apenas creo una bajista, yo sé que ya hay una barrera, hay una resistencia, ¿ok? Creo otra bajista, ¿sí? Y creo una alcista. Ahora, yo particularmente, solamente en las wicks, yo veo un quasi, sí, veo bajo, bajo más bajo, bajo menos bajo. ¿Qué significa eso? Aunque yo no trade en M1, yo estoy segura que en M1 puedo ver especie de un quasi, ¿sí? ¿Y qué voy a ver en M1? Voy a ver un bajo más bajo, un bajo menos bajo. ¿Por qué? Porque si no, no se verá reflejado, ¿ok? En M5, una wick baja, una wick más baja, una wick menos baja. Entonces, cuando yo tengo este impulso y este retroceso, yo sé que en M1 tuvo que haber pasado una transferencia de ese retroceso de oferta a demanda para que se viera representado las wicks de esta manera y para que se vea representado el quasi que se ve en dicho time frame. Entonces, repito, si simplemente veo un retroceso y no presto atención a los detalles, me voy a perder de mucha información y me voy a perder no tanto información para tradear, porque a lo mejor no es información que siempre utilizas para tradear, pero es información que mientras tú más la recolectas, más vas a poder discernir qué es lo que te siente más cómodo a ti. Vas a poder discernir cómo quieres tú continuamente tradear. Vas a poder discernir cuál es el plan de trading específico para ti como persona y en tu personalidad particular, porque si bien es cierto, yo tradeo M15 y M5, por ejemplo, ahorita que yo les enseñé las entradas, les voy a explicar que ustedes pueden tradear un poco, o sea, pueden tradear quizás con timeframes un poco más grandes, porque no todas las personas se sienten cómodas trayendo en M5 y eso es normal y no hay, o sea, no es que tú solamente tengas que traer en esos timeframes, tú puedes hacer muchas cosas, pero la manera como tú te preparas para hacer muchas cosas dentro de la acción de precio es leyéndola y aprovecha el tiempo cuando estás en los gráficos, cuando estás operando, cuando estás analizando, no para aprender, sino para observar, ¿sí? Vas a pasar, yo particularmente paso 4, 5, 6 horas al día en la computadora en los charts. Y no es que estoy estudiando mientras estoy tradeando, pero estoy observando y toda esa data se va recolectando y se va recolectando y se va recolectando. Y cuando venimos a ver, boom, tengo una nueva manera de hacer las cosas, tengo una nueva metodología. ¿Por qué? Porque todo se va acentuando. Ahora, si yo simplemente entro en los charts y quiero tomar un trade y ya, y olvidarme, me estoy perdiendo o sea, estoy perdiendo el tiempo invertido, que igual lo tengo que invertir, porque tengo que analizar, porque tengo que tradear, porque tengo que esperar mi break-even, mi stop loss, mi take profit, etcétera, cuando realmente lo podría utilizar de una manera diferente. Y también, cuando yo no leo vela a vela, sucede que me siento confundido, me siento perdido, siento que no tengo el control, ¿sí? Porque siento que el mercado se mueve y yo no lo veo. Ahora, si el mercado se mueve y a cada movimiento tú le puedes poner nombre, que eso es lo que pasa cuando tú lees vela a vela, que tienes la capacidad de ponerle nombre a cada movimiento, tienes la capacidad de decir aquí resistencia, soporte, ¿ok? Resistencia, soporte, quiebre, pulva, continuación, si es que tienes la capacidad de poder ver eso, ¿sí? Puedes ponerle nombre, cuando tú le puedes poner nombre porque tienes reglas específicas para la mayoría de los fundamentos, entonces sale de ti cualquier tipo de confusión y cualquier tipo de duda y cualquier tipo de sobrepensar lo que puedes o no puedes hacer o lo que debes o no debes hacer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este retroceso que se da acá, que se da con dos velas, bueno, yo sé que esta es mi institucional, ¿verdad? Esta es la institucional que tengo acá, ¿sí? Y este impulso, simplemente viéndolo, debería ser bastante bonito. ¿Por qué? Porque tengo quasi en las wicks, que termina siendo un quasi en lower time frames, ¿ok? Quiere decir que ese retroceso tuvo lo que tenía, o sea, hizo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque si no, no tuviera un quasi allí, ¿ok? Entonces, vemos el impulso, boom, impulso, ¿ok? Si yo de repente voy M1, que repito, no es un time frame que vamos a estar utilizando, particularmente yo no lo utilizo mucho para tradear, pero obviamente lo observo. Me voy a dar cuenta que tengo transferencia, tengo push, tengo retroceso, ok, tengo un impulso, este impulso causa daño, luego causa daño hacia abajo, ok, me quiebra un soporte, me crea un soporte, me crea resistencia, me crea soporte, inmediatamente quiero resistencia, o sea, ya invalida cualquier tipo de quiebre hacia la baja que tenía que hacer, me hace un retest en lo que parece el hombro derecho, ok, sube. Este es el tipo de compresiones que realmente yo les digo que vean, pero estas, fíjense que no es nada macro. Puedo ver que el precio está atrapadito en un solo espacio, no estoy viendo un periodo, o sea, muchos dirían aquí, por ejemplo,
no, es que, no sé, que esto es una consolidación. Ya va. Sí, muchos dirían, no, esto es una consolidación. Sí, ya va, pero ¿por qué es una consolidación? Si tú puedes ver un movimiento a la alza, a la baja, a la alza, a la baja, ¿sí? Si quieres pensar que todo es consolidación es porque no estás prestando atención a lo que es vela a vela. Incluso acá, si tú ves, por ejemplo, soporte, resistencia, ok, están al mismo nivel. Sí, está bien, pero espera a ver qué hace, porque están al mismo nivel, ok, pero en el próximo momento él puede salir y ya no estás en una consolidación. Simplemente tuviste dos pisos, dos techos y él salió y ya no hay consolidación. Si es que había consolidación, ya no lo hay. Entonces, es importante, ok, que prestes atención a la información, porque, por ejemplo, cuando yo logro empezar a ver vela por vela, entonces ya no voy a ver porque he visto en los últimos másteres, no es con ustedes, pero he visto bastante en los últimos másteres que al principio, cuando intentan leer quiebres, muchas veces porque ven un impulso que se ve bonito impulso, piensan que hay un quiebre y no hay quiebre porque no, o sea, sí, fue un impulso gigante, pero no hay quiebre de nada, simplemente hay un impulso, pero no hay quiebre. También me he dado cuenta eh, muchas veces que no determinan desde dónde comienza una transición. Es decir, ven el quiebre, pero no ven el quiebre más inmediato. Y eso también puede ser un problema, porque a lo mejor estamos con una transición cuando el precio ya transicionó hace rato. Y es algo que también nos los permite hacer leer el vela a vela. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, seguimos leyendo vela a vela, ¿verdad? El precio sigue subiendo. Me deja una wick por acá bien alta, me deja otra wick por acá más abajo, me deja otra wick por acá más abajo, me deja una wick más bajo, más bajo, más bajo. Obviamente no me sorprende que quiebra soporte. Si él ya me está dando pistas, en cierto aspecto, de que viene un flujo bajista, si yo voy a M1, eso va a ser movimiento bajista sí o sí. ¿Sí? Obviamente, porque si no, no se pudiera haber reflejado eso en M5. Entonces, ¿qué hay en M1? Tengo impulso, retroceso, impulso, soporte, resistencia, quiebra, retroceso, impulso, es lo que estoy teniendo en M1. Si no, no hubiese manera, ¿ok? De que en M5 se vieran las wicks como se están viendo, ¿ok? Entonces, el leer vela a vela, chicos, es una habilidad que se adquiere y que pienso yo que es de las mejores que les puede pasar realmente, ¿sí? Porque cuando comienzan a leer vela a vela, ya sale de ustedes cualquier tipo de inseguridad que pueden tener dentro de los gráficos. Sencillamente entienden lo que está pasando y son objetivos, ¿ok? Le pueden poner nombre a todo. Cuando yo le puedo poner nombre a todo, hay muchas cosas que cambian, ¿ok? Por ejemplo, bajista, alcista bajista, ¿ok? Hace un quiebre de soporte, luego quiebra hacia el alza, quiebra esta resistencia. Aquí puedo marcar mi institucional, ¿ok? Fíjense cómo el precio retorna, me da una oportunidad de trade, por ejemplo, ¿ok? Pero mucha gente va a decir, no, es que el precio está consolidando. Sí, bueno, pero yo tengo un soporte que causó daño. Y obviamente, si él va a retornar, van a aparecer dos pisos. Es normal, porque si no, ¿cómo retorna? ¿No? Normal. Entonces, abrir un poco la mente, ¿ok? Hay que casi siempre tienes oportunidades de que la mayoría de los trades se ven obvios, ¿ok? Y tampoco me imagino que la mayoría de las personas que están sobrepensando las cosas es porque no quieren perder. No le tengas miedo a la pérdida, de hecho la necesitas. Necesitas la pérdida para encontrar la ganancia. La ganancia y la pérdida son dos polaridades, es lo mismo, ¿ok? La ganancia es acumular dinero y la pérdida es restar dinero, pero todos vienen de una misma, a ver, de un mismo sentido, ¿ok? Y es su polaridad. Entonces, para yo poder tener ganancias, tengo que también aceptar la polaridad de la pérdida. Y la pérdida por sí misma me enseña mucho más que la ganancia, porque la mayoría de las personas le prestan más atención a sus trades perdedores y los analizan, etcétera, que a sus trades ganadores. Obviamente eso no debería ser, yo debería tomarle tanta atención a un trade ganador como a un trade perdedor, porque los ganadores los puedo duplicar continuamente y los perdedores los puedo minimizar, nunca los voy a eliminar, ¿ok? Pero puedo aprender de esos errores. Entonces, dejen de sentir que quieren ser perfectos, ¿ok? Cuando salgan de máster. De hecho, la mayoría de las personas que están haciendo buen dinero ahorita en máster no lo están haciendo
sea, yo veo sus gráficos, ¿sí? Los alumnos que ya les he comentado, que son 2 o 3 que están haciendo muchísimos trades, veo sus gráficos, he conversado con ellos, y cuando me muestran los gráficos, la mayoría, por ejemplo, uno utiliza M3, yo no utilizo M3, ¿ok? El otro tradea bastante en M1, yo no tradeo en M1, pero que ellos entendieron un fundamento, ¿ok? Y lo han llevado a su personalidad, pero ¿cómo lo han podido llevar a su personalidad? Siendo flexibles, dejándose llevar, no siendo perfeccionistas, tomando 10 trades, 15, 20 en un día y tomando 10 pérdidas en un día, ¿ok? Y todo ese proceso de dejarse fluir, de no tener resistencia, ¿ok? Les ha permitido a ellos poder avanzar rápidamente, porque todos los días su pensamiento es cómo puedo ser mejor, cómo puedo ser mejor, pero no desde el desespero, sino desde el crecimiento, ¿ok? Y el crecimiento te lo permite el ser flexible. Cuando tú eres muy rígido, hay mucha presión en ti, presión personal, presión interna, presión de perfeccionismo. Yo particularmente tuve esa presión mucho tiempo y yo tuve que dejarme ir, tuve que rendirme a entender que, número uno, jamás voy a tener la capacidad de llevar el control, pero sí tengo la capacidad de llevar mi control, y mi control es ser fluida con el mercado. Yo puedo estar comprando y si yo veo un quiebre, pulso a continuación, yo puedo vender fácilmente. Y si de repente perdí 2 trades seguidos porque me quedé atrapado en una consolidación, dejo que el par haga lo que tenga que hacer, no estoy viendo, ¿será que quebró o no quebró? No, dejo que haga lo que tenga que hacer, me voy a otros pares, ¿ok? Pongo alarmas de repente en los límites de la consolidación que yo puedo ver, y si sale y todavía estoy en mi sesión operativa y quiero tomar un trade, lo tomo, ¿ok? Si no, acepto sin querer entender que estuve en una consolidación y listo, lo acepto, ¿ok? Yo soy una persona muy fluida. Si yo me pusiera a pensar, ¿será que sí? ¿Será que es compresión? ¿Será que es consolidación? ¿Será que realmente no tradearía? Y se lo digo porque con el conocimiento que tengo, yo puedo saber básicamente qué está haciendo el mercado en muchos momentos, ¿ok? Tengo una capacidad de entender muy rápido lo que está pasando sin ponerle, digamos, no es que no le ponga atención, pero como ya lo he visto tantas veces, tengo la capacidad de hacerlo rápido. Entonces, si yo no utilizo toda mi información que sé para tradear, si no utilizo los fundamentos, entonces tú mucho menos deberías utilizar una información que apenas estás conociendo, pero sí puedes utilizar algo que son los fundamentos, y los fundamentos son transiciones, ¿ok? Áreas, dirección. Esos son los fundamentos. Y mientras yo más pueda ir todos los días, ¿ok? Y dejarme fluir con el mercado, y dejarme que me enseñe, y dejarme que él sea mi mejor maestro, porque yo simplemente soy para ti una guía. Yo soy tú como esa primera guía que te dice primero, soy esa referencia. Yo soy una referencia de que puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo. Pero ¿qué puedes hacer? No es que como yo lo hice tú también. No tiene nada que ver. Soy una referencia de que puedes poner stop losses de 5 pips. Soy una referencia de que puedes tener trades 1-5 rápidamente. Soy una referencia de que puedes fluir y traer 10 trades a la vez porque yo lo he hecho. Esas son las referencias que a ti te importan de mí. ¿Por qué te lo digo? A ver, yo he tenido muchos mentores, ¿ok? Y gente increíble, gente que me ha aportado en cada etapa de mi camino. Uno de mis últimos mentores que tuve, de verdad, le aprendí muchísimas cosas de acción de precio. De hecho, fue el primer mentor que tuve basado en acción de precio. Eso fue el año pasado. Y esta persona tradeaba mucho con stop losses, ¿qué te digo yo? De 20, 25 pips. Y aún así traía acción de precio, ¿ok? Y ahí sí comencé yo con ese tipo de stop losses. Cuando transicioné, fue la primera persona que elegí para que me enseñara muchos conceptos, para que me enseñara a prestar atención más al presente, no al pasado, ¿ok? Pero él seguía manteniendo stop losses de 25, 20 pips, ¿ok? Y yo quería bajar mi stop loss, a 15, ¿sí? Yo quería bajar mi stop loss a 10, pero como yo no tenía una referencia de que era posible, yo no lo hacía, ¿ok? Porque, bueno, si mi mentor, ¿verdad? En este caso, este mentor que tenía, hace stop losses de 15, lo hará por algo, ¿correcto? Luego, pasaron los meses y empecé a conversar con una persona, ¿ok? Esta persona no tradea para nada lo que yo tradeo, pero es que o sea, ni se parece, porque muy contrario a mí, esta persona proyecta, ¿ok? Y proyecta movimientos, no sé, de 1500 pips en mensual, ¿ok? Pero tiene un conocimiento de lower time frames que utiliza para ciertas situaciones, y esa persona me decía que él ponía stop losses de 4 o 5 pips, ¿ok?
Y aunque no tradeamos igual ni se parece, porque realmente es muy distinto, de hecho él tradea swing, yo no tradeo swing, él tradea proyectando según velas mensuales y semanales, yo tradeo en M5, pero él tenía una metodología para poder tener estos losses basados en 3 o 4 o 5 pips, y me conecto con esta persona y le digo, vamos a conversar, no sé qué, vamos a hablar, mira, yo traigo de esta manera, no sé qué, entonces él me mostró, o sea, como compartimos conversaciones, y cuando él me muestra que es posible para él poner estos losses de 5 o 6 pips, sin decirme cómo lo hace, porque me tenía que, o sea, básicamente, no sé, tenía que decirle que fuera mi mentor o pagarle algo para que obviamente me enseñara y me dijera, mira, esta es la metodología, pero yo no tenía intención para nada de cambiar mi metodología porque yo me siento muy cómoda con lo que yo hago. Que yo llevaba meses haciendo transiciones, pero muchos están en base y saben que le agregaba 5 pips a la zona, que traía bases en zonas de H4, que traía bases en zonas diarias, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo converso con esta persona y me muestra, ¿verdad? Desde un punto de vista de amistad, estábamos conversando lo que él hacía con los stop losses de 4, 5 pips, 6 pips. Yo digo, wow, es posible, ¿ok? Y a eso le llamo yo una referencia de que alguien ya lo hizo y de que tú puedes hacerlo. Ahora, él no me dijo cómo lo hacía, simplemente conversamos, tuvimos una conversación, fue bastante cool, ¿ok? Y solamente esa referencia de él puede tener estos losses de 5 o 6 pips, aunque no sé cómo lo hace porque no quiero traer como él, no me importa cambiar metodología, quiere decir que yo puedo venir a mis gráficos y hacer lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, si yo me la pasaba trayendo con zonas de H4, ¿qué pasa si quito el concepto de fractalidad, perdón, de temporalidad y me apego al concepto de fractalidad y llevo mis fundamentos al overtime, ¿sí? Y así fue como, sencillamente, bueno, ok, yo traía con zonas H4, ¿qué pasa si comienzo a traer con zonas de M15? Y eso fue lo que comencé a hacer, así salió H4 Momentum con M15, ¿verdad? Empecé a traer con zonas M15 y entonces empecé a tener stop losses de 15 pips, ¿ok? Cuando este mentor que tuve yo hace un año y medio, me solamente decía 15, 20, perdón, 20, 25, 30, ¿ok? Con las libras 40, etcétera. Entonces, yo llevaba ya unos fundamentos muy buenos, pero no tenía referencias de que era posible algo mejor, ¿ok? Y la referencia, repito, es alguien que te dice, wow, esto es posible, pero no precisamente te dice, hazlo como yo. Entonces, si bien es cierto, aquí todos están en un curso para que hazlo como yo, ¿ok? También la mayoría debería tener una pasión que les diga, al final voy a hacerlo como yo, ¿sí? O sea, como tú mismo, pero tienes una referencia muy grande, no solamente mi persona, sino de todas las personas con las que yo he trabajado, porque hoy en día las experiencias que yo te traigo y digamos, las historias y muchas de las cosas que yo hoy en día hago es porque mis alumnos también las hacen, porque, por ejemplo, he tenido conversaciones con alumnos donde de repente, no sé, Carla, estoy tradeando 10 pares a la vez. Y yo me siento, cuando hay cosas que a mí me sorprenden de mis alumnos muchísimas veces porque yo ni lo hubiese pensado, me siento con ellos, converso, le hago una mini entrevista personal y digo, wow, qué cool. Y esa, sin querer, me está dando una referencia de que yo también lo puedo hacer. Pero yo cuando le enseñé a ese alumno, por ejemplo, no le dije, tradea 10 pares. ¿Por qué? Porque yo tradeo 2. Un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, ¿ok? Venimos a un curso, y se los digo porque yo he estado en los zapatos del estudiante muchas veces. Yo puedo decir que tengo, no sé, probablemente más de 7, 8 mentores, todos me han enseñado muchísimo, y también puedo decir con la mano literal en el corazón que los admiro mucho, pero no tradeo como ninguno de ellos, como ninguno, ni porque sea el mejor, porque es que no hay manera, ¿ok? No hay manera de que yo tenga el cerebro de esa persona. No hay manera de que yo tenga su experiencia. No hay manera de que yo tenga, digamos, su how to, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Puedo tener sus fundamentos, puedo tener su conocimiento, puedo tener su experiencia, en su referencia, pero no puedo ser él ni ella, ¿ok? Entonces, cuando vienes a un curso como este, la mayoría de los mentores te quieren decir, hazlo como yo. Yo te voy a decir, ok, hazlo como yo, hazlo un tiempo como yo, ok, pero no desaproveches el tiempo en los gráficos. Es decir, si igual tú vas a pasar 3, 4, 5 horas en los gráficos, sé curioso, pero ahora, tú no eres curioso operando algo que no tienes en backtesting. No eres curioso diciendo, quiero operar en M1 y me voy a meter en M1 cuando no has probado algo. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a salir de acá, vas a traer algo que ya funciona porque te explico que funciona, pero mientras traes algo que funciona, al mismo tiempo vas creando lo que funciona para ti. Y lo más bonito que yo te puedo regalar es una referencia de que
puedes tener stop losses de 4 o 5 pips, una referencia de que puedes meter 10, 15, 20 trades en un día si quieres, una referencia de que no necesitas, ¿ok?, ver a la izquierda para hacer dinero. Estoy dando todas estas referencias que eliminan muchas creencias limitantes que de repente tienes tú acerca de lo que es hacer trading. Y cuando tienes estas referencias, básicamente tú te vuelves imparable porque todas las barreras limitantes que muchos te pusieron, que tú mismo te pusiste, yo me he encargado en mi propia vida, porque yo también las tuve, de eliminarlas y de eliminarlas para quienes están conmigo. Ahora, no quiere decir que la metodología es perfecta. Y ahorita cuando vayamos a ver las entradas, te vas a dar cuenta de que hay muchas entradas y que hay muchos trades buenos, pero también vas a ver muchos trades negativos, porque cuando estamos haciendo entradas, yo me aseguro de que veas que también se pierde, para que lo tengas de una vez en tu mente, ¿ok? Entonces, cuando vayamos a ver las entradas ahorita, ¿verdad?, que las vamos a observar, te vas a dar cuenta de que es muy sencillo. Y mucha gente me puede preguntar, Carla, ¿y las transiciones de dónde salieron? Y si yo te digo que simplemente lo desarrollé, ¿sí? Si yo te digo que simplemente es un fundamento que desarrollé y que le ha hecho sentido a mi mente. Porque por más que yo quiera creer que eso es flujo de órdenes, ¿ok?, al final del día, ¿cuál es la verdad absoluta? A mi punto de vista no existe. Pero existe una verdad que ves tanto tiempo que la haces tuya, ¿ok? Y que o sea, lo que crees es lo que haces. Si yo creo que ese es el flujo de órdenes y que eso me puede dar dirección y que eso me puede dar trades, bueno, eso es lo que voy a encontrar, ¿ok? Entonces, hoy te voy a pedir que por las próximas horas que nos quedan, ¿ok?, seas un poco flexible, ¿ok? Pero sobre todo te voy a pedir que dejes atrás todas las creencias limitantes que tienes, porque es lo mejor que te puedo regalar de este curso, es lo mejor que te puedo regalar ahorita en el día 7. Que dejes las creencias limitantes que tienes, que te dejes fluir, que seas flexible, que no seas duro contigo, que por el contrario actúes todos los días en ti, pero que no seas duro contigo, que cuando estés en los gráficos y sientes que no entiendes, continúa, que cuando tengas una pérdida, continúa, que cuando tengas una ganancia, continúa, documenta absolutamente todo, sé crítico, pero no seas destructivo. Ser crítico es observar, observar, observar. Deja a partir de hoy que el mercado sea tu maestro, ¿ok? No le des gloria a nadie, o sea, no me pongas a mí en un pedestal porque o sea, no lo necesito ni tú lo necesitas muchísimo menos. Si me pones a mí en un pedestal de que tengo que hacerlo como ella, te vas a quitar la oportunidad de hacerlo como tú. Y cuando te quitas la oportunidad de hacerlo como tú jamás vas a poder ser yo, ¿ok? Y yo jamás voy a poder ser tú. Entonces, hoy te digo, ok, estás aquí porque quieres los resultados que yo tengo, pero yo te digo más bien, estás aquí para obtener referencias, ¿ok? Para permitirte dejarte fluir, porque sabes que cuando inviertes en algo también abres tu mente, digamos, cuando tú tienes una inversión, y eso es algo que lo he aprendido, tú te comprometes más. Si tú de repente no hubieses hecho este máster, no es porque necesites la información, es porque el solo hecho de hacer una inversión te compromete mentalmente a cumplir una meta, ¿correcto? Entonces, no me pongas a mí en un pedestal, para nada. Repito, cuando me pones en un pedestal a mí, te quitas el pedestal a ti. Y la única persona que puede darte rentabilidad eres tú mismo, ¿ok? Entonces, vamos a entrar a esta clase con una mente abierta, con una mente flexible, ¿ok? Pero no te imagines, si lo has pensado durante el curso, no te imagines cómo puedo ser como ella, cómo lo puedo hacer como ella, cómo puede ser exactamente todo lo que ella hace. Más bien, concéntrate en los procesos de pensamiento que te voy diciendo poco a poco. Concéntrate en cómo ves que yo veo poco a poco las velas, que baja, que sube, qué es lo que te voy contando, ¿ok? Concéntrate en los fundamentos y concéntrate cómo puedo ir haciendo esto poco a poco mío. No pienses cómo lo puedo hacer como ella, sino cómo puedo hacerle sentido yo. Solamente cuando tú lo puedes hacer sentido desde tu conocimiento y no desde lo que yo te digo que es, entonces ahí es cuando tú puedes decir que tú aprendiste. Y cuando tú aprendes algo, tú lo puedes duplicar, lo puedes hacer por ti mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno se siente identificado? ¿Quiénes aquí han sido duros consigo mismo? Muy bien. Muy bien. Si estamos todos en una buena sintonía, vamos entonces a lo que es la clase, ¿ok? Espero les haya quedado un poco más claro lo que es realmente es ver vela por vela, pero sobre todo dejarse fluir. Cuando yo me dejo fluir, el mercado fluye conmigo. Si yo no me dejo fluir, el mercado va a fluir solito, sin mí. Y eso es algo que yo no quiero que les pase.
¿ok? No piensen, estoy en una consolidación, no puedo tradear, estoy en una conversión, no puedo tradear. No, tradea y ve qué pasa. El mercado te va a dar las respuestas, eso te lo aseguro. No te las voy a dar yo, ni te las va a dar tu mente, te las va a dar la ejecución constante, ¿ok? Entonces, vamos a ver el concepto, ¿verdad? Que va a estar bastante bueno. Vamos a ir aquí a las entradas. Les voy a dar, les voy a dar 5 minutos. 3 minutos para que copien. Por favor, no le tomen captura, copienlo, ¿sí? Aquí va a estar. Copienlo y ahorita nos vamos a... Van a copiar esto y van a copiarlo, ahorita también les voy a poner las salidas y luego nos vamos a mirar los gráficos y vamos a practicar todo. ¿Necesitan más tiempo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice la gente? Ok, 2 minutitos más. Igual tenemos tiempo. Estamos bien en tiempo.
Ok, chicos. Las entradas. Les voy a hablar, ok, para que les quede una teoría desde mi punto de vista explicada. Nos vamos a las salidas, la copia, nos hacemos lo mismo y nos vamos a los gráficos. Las entradas, ok. Hay 4 tipos de entradas que vamos a hacer. Ahora, la número 1, y es la más común y es con la que todos deberían comenzar, ok, es la misma temporalidad de área, misma temporalidad de ejecución. ¿A qué me refiero con esto? Muy sencillo. Si tenemos un área en M5, porque es mi último time frame que tengo en mi secuencia de time frames, y porque yo recuerden que puedo hacer M15, M5, pero también puedo hacer H1, M15, M5. Igual, tu último time frame, o sea, el más pequeño que tú utilices, que para todos debería ser M5 realmente, ¿ok? Es donde tú vas a trazar tus áreas. Entonces, si yo trazo mi área en M5, ¿sí? Rápidamente, por ejemplo, si yo trazo mi área en M5, esta área causa daño. Cuando el precio retorna y me da una vela en dirección, esa es mi entrada, ¿ok? Igual ahorita vamos a practicar. Dice, misma temporalidad de área, misma temporalidad de ejecución, área en M5, voy a esperar retest en M5. Entonces, ¿cómo entro? Patrón de entrada, retest, ¿ok? Más cualquier vela en dirección del trade. Eso es todo. Espero una vela en dirección del trade. Entonces, tengo un área, el retorno, ok, estas velas son bajistas, bueno, espero una alcista y ahí entro. Punto número 2, límite, ok, este es mi menos favorito, pero a mucha gente le gusta, ¿sí? A mucha gente, digamos, les agrada operar con límites. No tiene nada de malo, pero yo particularmente tradeo muy manual y tradeo muchos trades y muchas veces y estoy muy atenta a mis gráficos, entonces para mí los límites son un poquito irrelevantes, más bien me quita tiempo estar colocándolos, ¿ok? Entonces, los límites, bueno, si los vas a utilizar en tu operativa, porque igual al final si tú vas a tradear por áreas, tú tradeas por probabilidad, pero cuando esperas una vela en dirección, siempre tienes una mejor oportunidad, ¿no? Entonces los límites siempre se colocan donde finaliza el área. Si es demanda, se coloca en el tope de la zona. O sea, ¿cómo se coloca un límite? Bueno, por ejemplo, una vez que el precio ya causa daño a esta resistencia, correcto, apenas causa daño, que puedes saber que es una área de demanda válida para tu setup, tú vas a colocar el límite en el punto más alto del área. Si este es el área, ese es el límite y el stop loss va acá, un pip más abajo. Y ya, o sea, pones un límite. Es decir, no vas a esperar ningún tipo de patrón, solamente si el precio retornase, ¿ok? Tengo 3.3, 4.3 mi stop loss. Si el precio retornase, él se va a activar y ya. Entonces, si es una demanda, lo pongo en el punto más alto, ¿ok? Y si es una oferta, lo pongo en el punto más bajo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de oferta, ¿sí? Esto es un imbalance, ¿correcto? El precio sale. En el momento en el que el precio sale y causa daño, es decir, con esa vela, ¿okay? Que él causa daño inmediatamente, que ya causó daño, puedo poner un imbalance y lo pongo en la parte más baja, ¿ok? Es decir, en la parte más baja de la zona. Y si el precio retornase, ¿ok? Sin ver ningún tipo de retest ni nada, simplemente, si el precio retornase, se me activaría una entrada donde mi stop loss es de 7, ¿sí? Y en este caso, fíjense que él retorna y me da una buenísima entrada, ¿sí? Pero, pues repito, a mí particularmente no es mi favorito, pero sé que mucha gente se siente cómodo y lo utilicé también mucho tiempo, pero ahorita tradeo muy manualmente. Sin embargo, esa es la manera correcta de poner los límites y la voy a explicar únicamente esta vez porque no, o sea, no tengo que expandirme, simplemente cuando se crea la zona, coloco apenas causa daño. ¿Por qué? Porque el retest puede ser inmediato en la próxima vela. Entonces, apenas él causa daño, yo coloco mi área, mi stop, mi límite, mi stop loss va un pip más allá de la zona y listo. Ese es el proceso de colocar un límite. ¿Ok? Algo sí les voy a decir, en los límites generalmente vas a tener stop losses que se pudieron haber evitado porque muchas veces, digamos, el precio simplemente quiebra hacia el alza sin darte ninguna vela en dirección y eso te hubiese evitado una pérdida si tuvieras una entrada que tiene que ver como por ejemplo con el punto número 1, ¿ok? Pero también los límites, la ventaja que tienen es que muchas veces, por ejemplo, fíjese este retest, él te hubiese permitido entrar acá, pero si hubieses entrado manual, hubieses entrado al finalizar de esta vela. Entonces, el stop loss de diferente, aquí son 7,
y si hubieses entrado acá, ¿verdad? Cuando él hace retest y entras manual, su stop loss hubiese sido de 10, 11, 4 pips más. Entonces, la gente que tradea con límites, tengo algunos alumnos que tradean con límites, yo no, repito, hoy en día no es mi método. Los que tradean con límites, lo que les gusta es que pues su stop loss siempre es el tamaño de su zona, ¿ok? Y muchas veces cuando la entrada es manual, el stop loss va más allá de o sea, como la salida o tu entrada, el precio se va de la zona, entonces te da un stop loss un poco más grande, pero también muchas veces pues me evito pérdidas porque nunca me da un patrón. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. A mí, más que los contras o los pros, es que me gusta mucho tradear manual y como el trading es tan rápido por los time frames en los que se hace, me siento cómoda haciéndolo manualmente. ¿Ok? Ahora, está la número 3, ¿ok? Que es una temporalidad de zona, es decir, por ejemplo, M5, y una temporalidad más pequeña de entrada, en este caso M1. Simplemente esperas la vela en dirección en la zona de M5, ¿ok? O sea, en este caso, trazas tu zona de M5 y luego esperas que M1 vaya a la zona de M5 y haces una entrada. La idea es que cuando entres en M1, M1 está alineado con M5, ¿ok? Y si no, si M1 no está alineado con M5, entonces esperas que desde el retest del área tenga una transición M1. Vamos a ver un ejemplo, igual ahorita vamos a ver muchísimos más, pero ya que estoy leyéndolo, ¿ok? Vamos a ver los ejemplos que tenemos por aquí. Por ejemplo, ¿verdad? Acá estamos trazando el área. ¿Cuándo se traza el área? El área se traza, ¿sí? El área se traza cuando esta vela cierra, que esta vela es la que causa daño, y trazo inmediatamente lo que sería mi respectivo institucional, ¿correcto? Entonces inmediatamente estoy en M5, tengo un área M5, voy a ir a M1, y voy a esperar que a partir de esta vela que cierre, M1 tenga un retest y me dé una vela en dirección. Ahora, me aseguro de que M1 esté alcista y bueno, puedo ver que M1 continuamente quiere resistencia, por lo tanto está alcista. Entonces, puedo con cualquier retest del área que se dé después de esta vela, ¿ok? Y una vela en dirección de M1 puedo entrar. Mi stop loss va a ir de acuerdo al área de M5, ¿ok? Entonces, puedo darme cuenta, pasó súper rápido, pero esta vela acá, ¿sí? Fue la vela que tocó la zona en M1 y me dio inmediatamente, o sea, así como la tocó, es una vela en dirección. Entonces, estoy entrando basada en la zona de M5, pero con el retest de M1 y me aseguro de que M1, ok, tenga dirección de M5, o sea, tiene que estar en la misma dirección. ¿Por qué? Porque si estoy en una dirección opuesta, lo que hago es que dejo que toque, ok, que seguramente este es un ejemplo seguramente de eso, que ya lo vamos a ver, y espero que transicione M1 para poder tomar una entrada. Ok, entonces esto sería un ejemplo, ¿verdad? Esta zona que está aquí, vamos a ver que llegue. Ok. Esta zona que está aquí es una zona de M5, que es la que habíamos trazado también ahí. Es la zona de M5, ¿verdad? O sea, apenas M5, apenas yo trazo la zona, me voy a M1, y me voy a esperar que el precio retorne. Entonces, me voy a preguntar si M1 está bajista, ¿ok? Entonces, en este caso, me voy a dar cuenta que M1 hizo un quiebre de soporte, que me dio un punto de quiebre, ¿ok? Que me dio un inicio de continuación y que me dio una transición por acá. Y en el camino también quebró estos soportes, ¿ok? Entonces, también me hizo un quasi, es decir, que M1 está en efecto bajista cuando llega a la zona. Quiebre, pullback, continuación y llega a la zona. Entonces, en vez de tomar simplemente esta vela en dirección, pues M1, obviamente, si el precio va a quebrar, M1 es el primero que lo va a saber. ¿Por qué? Porque ya M1 comenzó un flujo bajista, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hago? A diferencia, es la misma entrada, ¿ok? Zona de M5 en este caso, y me voy a M1, pero tengo que si M1 no está alineado con M5, es decir, M1 está bajista y M5 alcista, y la zona es de demanda. Entonces, espero que desde el retest del área que tenga, en este caso en M5, de una transición. Es decir, espero que M1, una vez que toque la zona de M5, transicione. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver acá? ¿Okay? Voy a ver que tengo un quiebre de resistencia, quiebre, pullback y continuación.
Entonces, en la vela que confirma la continuación, ¿ok? En esa vela entro, no tengo por qué esperar retest en M1 ni nada, porque no se trata, yo no estoy entrando a basar en retest de M1, yo solo estoy esperando que le haga quiebre, pullback y continuación. En la vela que hace la continuación en M1, entonces ya estaría alcista, no tengo, repito, no voy a trazar áreas en M1 porque no se trata de eso, se trata simplemente de que M1 transicione, entonces en esa misma vela que confirme la transición, yo puedo hacer mi entrada, ¿ok? Y estaría entrando desde la zona de M5, ¿ok? Con transición en M1. La misma vela que causa la transición, que finaliza la transición, es la misma vela con la que entro, ¿ok? O sea, el stop loss siempre igual va en base a la zona M5, o sea, no es que no se me pongan a inventar de poner stop losses en base a la zona M1, no. Todo es en base a la zona M5, lo que pasa es que me estoy apoyando con M1 para poder tomar una entrada que me dé de repente un mejor riesgo-beneficio, y al mismo momento, ¿verdad? También eso me puede estar dando lo que vendría siendo quizás no, me podría estar evitando un falso trade, porque si yo espero la transición, quiero por la continuación, pues quiere decir que ese flujo de órdenes bajista que traía M1 se detuvo por un momento, y eso es bastante provechoso. ¿Okay? Entonces, el stop loss, le agrego un pip más, son 6.8. ¿Okay? Vamos a ver, por ejemplo, cuál hubiese sido la entrada en M5. Entonces, la entrada, por ejemplo, en M5 hubiese sido acá arriba, ¿okay? Hubiese sido mucho más arriba. Y la entrada en M5 de este trade hubiese sido por acá arriba. Entonces, en ambos trades, entrar en M1 me está dando un mejor riesgo-beneficio. ¿Ok? Y ese es el punto número 3. A muchas personas les gusta. A mí me parece que es una oportunidad bonita, ¿ok? Entrar en M1, realmente no tiene nada de malo, no le tengan miedo a M1, ¿ok? Yo lo hice mucho tiempo, pero hoy en día yo simplifico mucho mi trading, ¿ok? Y mientras yo menos decisiones tome, para mí mejor. Entonces, como traigo muchos pares a la vez, mientras yo me mantengo en dos time frames, realmente me siento muy cómoda haciéndolo, ¿ok? De repente sí, de repente tengo un pip más o 2 pips más de stop loss en algunos, sí, pero estoy acostumbrada ya, tengo meses haciéndolo así y me he sentido cómoda. Ahora, por muchos meses yo traía M1 full, ¿ok? Y lo pueden saber, por ejemplo, cuando hice febrero leyenda, yo me traía mucho M1. Entonces, pero M1 al final para mí es como estar monitoreando 2 o 3 pares, pero cuando monitoreas muchos pares a la vez, como es mi actual estilo de trading, pues mantenerme en 2 timeframes me es genial, ¿ok? Entonces, pero igual, es buenísima, me encanta y por eso la enseño, ¿ok? Y ya luego está el número 4, que se denomina creación-ejecución, que básicamente seguramente es el más nuevo para todos, el que de repente nunca habían pensado en él, ¿ok? Ahora, creación-ejecución, lo primero que dice la regla es que tienes mayor probabilidad cuando lo haces con imbalances, ¿sí? Y una vez que el precio crea el área de imbalance con la misma vela que causa daño, con esa misma vela ejecutas. Es decir, en el tipo de entrada número 4, tú no esperas un retest, ¿ok? Que es algo que a muchos les puede parecer bastante loco, ¿ok? Pero es de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tengo un imbalance, ¿correcto? Que se está creando. Y ya el precio está alcista. Entonces, ese imbalance se está creando y obviamente esta vela está causando daño. En el momento que esa vela cierra, esa es mi entrada, ¿sí? Se crea y se ejecuta. Creation, execution, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos que los imbalances son las áreas que suelen ser más propensas a ser creadas por necesidad. Entonces, si son las que probablemente fueron creadas por necesidad, me dan esa ventaja operativa de que, digamos, prefiero yo traer creación y ejecución en imbalances que en otro tipo de áreas, ¿ok? Porque generalmente los imbalances, si son quebrados, son quebrados y ya. Pero que no son respetados, casi nunca te dejan una wick más allá de la zona, no, son bastante limpios, ¿ok? Entonces, básicamente la misma vela que te creas, la misma vela que ejecutas, colocas tu stop loss un pip más allá, son 4 pips de stop loss, 3.9, ¿ok? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Tienes lo mismo, tienes un imbalance, ¿sí? Que causa daño. Entonces, en el momento que la vela que causa daño cierra, haces tu entrada. Esto es lo mismo, son zonas de M5, tiene una dirección M15, tiene una dirección M5, ya cuando tengo zonas, en vez de esperar retest, ¿ok? Simplemente cuando tengo imbalances, puedo hacer creación, ejecución, ¿ok? Y esa es, digamos, esas son las 4 tipos de entradas que vamos a estar manejando. Ya luego tenemos unos filtros que los voy a explicar al final de la clase o mañana, dependiendo del tiempo que nos dé, ¿ok? Todavía tenemos bastante tiempo, pero yo quiero, los filtros son lo último, ¿ok?
Cuando tienes ya todas las entradas que las manejas, ya luego puedes agregar a tu plan de trading ciertos filtros que con los mismos fundamentos te puedes ayudar, ¿ok? Los filtros es como para minimizar las oportunidades y maximizar la probabilidad. Pero, siendo muy sincera, ya por sí sola las entradas en términos del contenido y de sus fundamentos son muy buenas. Pero claro, con el tiempo y con la insistencia de los alumnos de cómo elegir una mejor zona, he podido desarrollar filtros. Algo que me encanta enseñar es que siempre, básicamente me empujan a sacar cosas nuevas en mi mente que yo a lo mejor jamás me preguntaría, porque muchas veces yo estoy bien con lo que hago, pero ustedes siempre quieren saber más. Y esas preguntas continuas en diferentes cursos, con diferentes alumnos, en presencial, etcétera, me ha llevado a desarrollar ciertos filtros que, bueno, que los voy a compartir con ustedes, ¿ok? Ahora bien, esto es un primer ejemplo de lo que son las entradas. Quiero preguntar en el chat qué les parece, ¿ok? Es solo un primer ejemplo, ahorita vamos a ir a las salidas y ya luego vamos a ir el resto de las 2 horas a practicar todo, ¿sí? Muy bien. Vamos a... Eh, vamos a ver las salidas, ¿ok? Van a anotarlas y después que las anotamos, practicamos todo lo demás, ¿ok? Anoten aquí, por favor. Una pregunta, si la vela que pretestea está en dirección, ¿puedo entrar de nada de cierto? Sí, claro. Le agregas un pip, sí, agregas un pip más allá de la zona para poder contar tu spread. Carlos, en el punto número 1, la primera vela en la dirección del trade tienes que cerrar, ¿verdad? Sí, claro, tú nunca puedes darle la dirección a una vela al menos que esté cerrada. Alejandro, sí, ahorita practicaremos todos los ejemplos. No te preocupes, eso era simplemente una abrebocas. Ahorita en las próximas 2 horas de clase practicaremos todos los ejemplos. Yerliana, me mantengo en M5 menos la tercera. Sí, te mantienes en M5 para las zonas. Y si vas a utilizar M1, entonces vas a M1 y ejecutas. Del resto te mantienes en M5. Ok, no voy a hacer silencio para que se concentren. Por favor, copien acá y en 2 o 3 minuticos lo explico. Hacemos lo mismo y luego nos quedamos el resto de la clase.
Ok, las salidas. Al igual que las entradas, nuestras salidas del mercado deberían ser sistematizadas. ¿Okay? Entonces, en este caso, la manera como sistematizamos las salidas es mediante un proceso que sea siempre lo mismo. Eso es lo que yo siempre les digo a los alumnos. Entonces, hay 3 maneras en las que yo les recomiendo. La que yo hago es riesgo-beneficio fijo. ¿Ok? Ahora, las 3 maneras, la primera es riesgo-beneficio fijo. ¿Qué significa riesgo-beneficio fijo? Que según la cantidad de stop loss que yo tenga, ¿ok? Yo generalmente voy a colocar un riesgo-beneficio y punto, ¿ok? O sea, si tengo, y ahí están los ejemplos, y ahorita se los voy a explicar. Por ejemplo, si mi stop loss es menor a 4 pips, y cuando digo menor, es que puede ser o 4, o 3, o 2, o 1. Obviamente, el menor stop loss que hoy en día coloco es 3. Nunca he podido colocar 2, ¿sí? O 1 por el tema del spread, de que básicamente entra y ya está fuera. Entonces, yo nunca recomiendo que ponga un stop loss menores a 3 pips, ¿ok? Pero 3 y 4 ya los he venido colocando. Antes no colocaba ninguno menor a 4, hoy en día ya he colocado el 4 y el 3. Pero ya 2 y 1 es básicamente entrar y salir. Porque hay veces que tus zonas van a ser muy chiquiticas, generalmente con pares que son poco volátiles, ¿sí? Entonces, menor a 3 pips, nunca he colocado un stop loss. Es lo mínimo que he colocado 3, ¿ok? Entonces, cuando tu stop loss es menor a 4, es decir, o 4 o 3, tu riesgo-beneficio que vas a colocar, o no que vas a colocar, porque no se trata de, Carla, repito, no se trata de que pongas en un pedestal lo que yo te diga, se trata de mi experiencia y que te la voy a compartir. Porque mucha gente le digo, coloca 1.5, pero ellos se dan cuenta que en sus pares, no sé, les da 1.10 y comienzan a colocar 1.10. Entonces no te quedes solamente con lo que yo te diga, porque también puede ser al revés. Yo te digo, coloca 1.7 y te das cuenta que, no sé, no tienes las mejores entradas y siempre te llegas a 1.3. Bueno, entonces ve por tu 1.3. Se trata de mi experiencia, ¿correcto? Entonces, el stop loss, ¿verdad? Cuando es menor a 4 pips, el promedio es que llegue a 1.7. Y eso son simples matemáticas. Si yo multiplico 4 por 7, eso me va a dar que 28, ¿no? Si yo multiplico 7 por 3, ¿cuánto es eso? 21, correcto. Entonces, es muy fácil poder obtener un movimiento intraday entre 20 y 30 pips. Es muy fácil. En cualquier par, por muy lento que sea o por muy rápido que sea. Entonces, si mi stop loss es de 4, de 3 pips, pues realmente 20, 25, 30 pips que yo tenga es muy probable. Entonces, ese tipo de trades que tiene stop loss pequeño, generalmente puede llegar fácil al 1.7, ¿sí? O sea, es muy fácil un movimiento 25 o 30 pips en un movimiento intraday. Cuando mi stop loss, ¿ok? Es menor a 7 pips, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de 7 por, bueno, ya va. Cuando es menor a 7 pips, entonces puedo colocar el riesgo-beneficio o no puedo colocar el promedio que se adquiere, es entre 1.5 y 1.4, ¿sí? Va a lo mismo. Si yo multiplico, por ejemplo, 5 por 5 es 25, ¿sí? Si yo multiplico 6 por 5 son 30. Si yo multiplico 7 por 5 son 35, ¿sí? Entonces, que estaría multiplicando la cantidad de stop loss 5, 6 o 7 por el riesgo-beneficio que es 5, ¿ok? Y lo mismo pasa si multiplico 5 por 4 son 20, fácilmente puedo tener un movimiento de 20 pips y tener un 1.4 si mi stop loss es de 5 pips, ¿ok? Si mi stop loss es de 6 pips, puedo multiplicar 6 por 4, son 24 pips que necesito para un 1.4. Fácil, yo puedo adquirir un stop loss de 6 pips y un take profit de relación 1.4 cuando con un movimiento que necesito simplemente 24 pips, ¿ok? Y si tengo 7 pips y multiplico 7 por 4, son 28, igual puedo adquirir un stop loss de 7 pips y un riesgo-beneficio 1.4 con 28 pips de stop loss, perdón, de take profit. Es bastante fácil en términos de que, repito, 20, 25, 30 pips en un movimiento intraday son muy fáciles de obtener. Entonces, estos son los promedios, ¿ok? No quiere decir que siempre va a alcanzar, o sea, no quiere decir que siempre que tenga 4 pips va a alcanzar 1.7 o que siempre que tenga menor a 7 va a alcanzar 1.5, porque puede o no alcanzarlo, puede alcanzar muchísimo más, ¿ok? No quiere decir que es siempre así, pero es mi promedio, son mis probabilidades, lo que más he podido observar y lo que se da fácil, porque yo para algo que sea repetible, que yo pueda ganar todos los días, yo no necesito los extremos, yo necesito lo que siempre se puede dar o lo que probablemente pasa bastante, no lo que pasa una vez cada 10 días, porque sí, que de repente tengo un stop loss de 7 y de repente ese día se movió
150 pips y de repente me pudo haber dado 1.15, sí, pero o sea, de cada 3 semanas me pasa una sola vez, un ejemplo. Pero cada vez que tengo un stop loss de 7, fácilmente tengo 35 pips. Sí, eso me puede pasar mucho. Entonces, aquí ya te estoy poniendo lo que es el promedio, ¿ok? Lo que pasa fácil, porque lo que pasa fácil es repetible y yo particularmente traigo todos los días. Entonces, yo no estoy apuntando por esas super ganancias. Obviamente, también cualquier trade que sea mayor a 1.2, para mí es una super ganancia desde el punto de vista de inversión, porque estás duplicando tu inversión ya con 1.2. Entonces, imagínate 1.4, 1.5, 1.6. Eso es bastante potente, ¿ok? Pregúntale a cualquier inversionista que de repente conozcas o lee libros de inversión y te dirán que es bastante absurdo, porque digamos que tú tienes 100.000 de capital, ¿sí? Y arriesgas 100.000 de capital en una inversión y en unas horas, por un 1.5, ¿ok? Pasas de 100.000 a 500.000. Eso es absurdo y son simplemente porcentajes, ¿sí? Estás haciendo 5 veces lo que arriesgaste o arriesgas $1.000, ¿ok? Por ejemplo, y vas de 1.000 a 5.000. Eso son 5 veces tu capital. O sea, la gente dice, sí, que los 1.15, sí, que los 1.20. Sí, pero no son tan comunes. Pero los 1.5, que son 5 veces tu capital, los 1.7, los 1.4, los 1.3, esos son comunes y también suman, y suman muchísimo. ¿Okay? Entonces, no creamos que es limitarnos. Realmente hacer riesgo-beneficio fijo nos va a permitir hacer dinero que a lo mejor nunca has hecho, ¿ok? Y te va a mantenerte en esa mentalidad de ganador. Y ya luego tú poco a poco te darás cuenta de que sí, de que de repente con este par que tradeas, oye, puedes tener constantes 1.10. Por ejemplo, ahorita estoy tradeando mucho el Chef JPY y me ha dado constantes 1.9, constantes 1.9, constantes 1.9, se mueve muy bien. La manera como lo he estado tradeando, la hora que lo he estado tradeando. Entonces, las últimas veces que tenía los 1.5, casi siempre llegaba a los 1.12, a los 1.13 y me puse a ver movimientos, y me puse a ver ciertos flujos de mercado, y me puse a ver ciertas características y dije, wow, este par no tiene un promedio de movimiento de 30 pips, sino de 50, 60, lo que quiere decir que la mayoría de las veces puedo dejar correr un poco más este par de divisa particular. Son cosas que tú te irás dando cuenta, no te las puedo decir yo, no te las puede decir nadie, solamente lo puedes aprender tú. ¿Ok? Estos son simplemente los promedios. Ya luego está el stop profit, que es bastante sencillo, esto lo conocen de base, y es lo siguiente. Lo vas a hacer de la siguiente manera. Bien sea 2 de beneficio o 3 de beneficio. ¿A qué me refiero? Yo lo hago cuando aplico stop profit a partir de que el precio llegue a 1.5. ¿Cómo se maneja esto? El precio llega a 1.5, ¿ok? Por ejemplo, si tienes 5 pips de stop loss, necesitas 25 pips de ganancia para que él llegue a 1.5. Cuando llega a 1.5, si eliges el 2 de beneficio, vas a mover tu stop profit, ¿sí? Vas a meterte en MetaTrader 4 o en CTrader o en cualquier plataforma que estés utilizando, te vas a meter en la aplicación y vas a mover tu stop loss de stop loss como estaba, o break even en este caso, porque ya estaba break even, lo vas a llevar a lo que sería 1.3, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar en el gráfico para quien no sepa hacerlo, ¿ok? Entonces, básicamente estás en 1.5 y aseguras 2 por debajo del beneficio. Entonces, lo aseguras a 1.3. Cuando el precio suba a 1.6, lo aseguras a 1.4. Cuando suba a 1.7, lo aseguras a 1.5, así continuamente. Es decir, que si el precio se retorna, lo máximo que tú vas a perder es 2 de beneficio. Y eso particularmente, a mucha gente que quiere hacer swing, que quiere hacer movimientos correr, les gusta hacer trading stop, ¿ok? Ahí tú no te sales, el mercado te saca, ¿ok? A mucha gente le gusta, se siente cómodo, por ahí está Geraldine lo hizo mucho tiempo y le gustaba muchísimo y me parece que es cool. Yo particularmente me encanta mucho el intraday y cuando haces trading stop, siempre tienes que estar moviendo el stop loss, al menos que hagas Forex Synergy, ¿ok? O que de repente utilices algún software instalado en MetaTrader 4 que permita mover el trading stop por sí solo, ¿ok? Pero si lo tienes que hacer manual, que la mayoría de la gente lo va a comenzar a hacer manual, pues tienes que poner alarmas cada ratico para saber que subió uno más de beneficio para poder mover el beneficio y así continuamente. Entonces, es en cierto aspecto un poquito esclavizante porque siempre tienes que estar pendiente. En cambio, en riesgo-beneficio fijo, yo pongo mi stop loss, mi take profit y solamente necesito esperar el break-even para mover el stop loss a break-even y ya, después no hago más nada. Y ya luego la transición, que sería el punto número 3, y bueno, con el 3 de beneficio es lo mismo, solamente que cuando llega a 1.5 lo muevo a 1.2, cuando llega a 1.6 lo muevo a 1.3, ahí le estoy dando un poco más de espacio a que el precio fluctúe. Y ya luego el punto número 3, que son las transiciones, es, bueno, si salgo de esta manera, si decido de esta manera, entonces si la entrada va basada en M5, salgo cuando M5 transicione.
Si mi entrada basada, no sé, en M15, salgo con M15 transiciones, ¿ok? Lo que no va a pasar es que entre en M1 y salgo en M1, no, no vayas a hacer eso. Aunque tú estás entrando en M1, igual tus zonas de M5, entonces, si tus zonas son de M5 y vas a elegir el punto número 3 como salida, la idea es que cuando M5 transiciones salgas. Ahora, quiero dejar en claro, generalmente lo que va a pasar, o lo que debería pasar, es que tú, conociendo todo lo que conoces, solo vas a tradear una salida y vas a tradear una entrada, ¿ok? No vas a tradear todo, vas a tradear o un tipo de salida o un tipo de entrada, ¿ok? Y un tipo de entrada. Entonces, por ejemplo, si tradeas riesgo-beneficio fijo, tu única acción es calcular tu stop loss, calcular tu riesgo-beneficio, ¿ok? Según la cantidad de pips, calcula si vas a colocar 1.4, si vas a colocar 1.5, si vas a colocar 1.6, 1.7, ¿ok? Una vez que calculas tu stop loss y tu take profit, pones una alarma en tu 1.2, que es tu break-even. Cuando el precio llega a break-even, lo colocas en break-even, que es mover tu stop loss a precio de entrada. Y cuando eso sucede, o stop loss o break-even. Perdón, o break-even o take profit. Es decir, el precio puede transicionar, puede acumular, puede hacer lo que quiera. Igual yo no me voy a salir de mi trade, porque mi salida es riesgo-beneficio fijo. Mi salida no es riesgo-beneficio fijo o transición. No, mi salida es riesgo-beneficio fijo. ¿Ok? Si yo estoy trayendo con salidas de stop profit, bueno, cuando el precio, ¿cuál es mi proceso? Entro, coloco mi stop loss, no tengo take profit. Solamente tengo una alarma en 1.5 porque cuando el precio llegue a 1.5, ¿ok? Él me va a avisar y también tengo una alarma en 1.2 porque cuando llegue a 1.2 me va a avisar. Entonces cuando llegue a 1.2 pongo break-even y cuando llegue a 1.5 muevo mi stop profit que estaba en break-even lo muevo a 1.3 si es que estoy utilizando dos de beneficio, ¿ok? Ya luego pongo una alarma en 1.6 para cuando llegue a 1.6 me avise y mueva mi stop profit a 1.4. Ya luego pongo una alarma en 1.7 y así consecutivamente, ¿ok? Entonces, ese es el proceso del stop profit. Y en el stop profit, el precio me saca, yo no me salgo. Es decir, cuando él toque mi 1.4, mi 1.3, lo que sea que se devuelva, me saca. Y en la transición es en la única tipo de salida en la que yo tengo que estar entonces atenta. Entonces, ¿de qué manera estoy atenta? Bueno, si estoy trayendo basada en zonas de M5, obviamente cada 5 minutos tengo que ver las velas, porque yo sé que necesito mínimo 15 minutos para una transición en M5, correcto, que el puro y continuación es lo mínimo. Entonces, cada 5 o 10 minutos tengo que estar viendo la acción de precio, porque cuando el precio transicione, ahí salgo. ¿Sí? Eso es todo. La vela que confirma la transición, no que se ponga a transicionar, que transicione por completo. Entonces ahí yo saldría. ¿Qué quiere decir? Que si él estaba alcista, yo entré en una zona de demanda, cuando la haga quiebre por la continuación en M5, yo puedo salir. Ahora, repito, no voy a combinar 3, 2 y 1. O salgo con 1, o salgo con 2, o salgo con 3. Y ya. Y en todas, el break-even yo siempre lo coloco en 1, 2. Sin importar si es stop profit, si es transición, si es riesgo-beneficio, cuando el precio alcanza el 1, 2, yo voy a break-even. ¿Ok? Ese es el proceso de las salidas. Ahora bien, me van a permitir 5 minutitos de un pequeño break para tomar agüita y para llenarme de energía para el resto de la clase y vamos a ver la clase, ¿ok? Entonces, para que ustedes también lo hagan, se preparen para el resto de hora y media, que vamos a ver varios ejemplos de todo lo que nos corresponde el día de hoy.
Ok, chicos, vamos a comenzar. Vamos a observar acá que vendría haciendo las diferentes. Vamos a hacer, digamos, un repaso de lo que serían diferentes tipos de entrada, diferentes tipos de salida, pero en la salida no le presten realmente mucha atención porque la salida simplemente es definir cómo vas a salir, ¿ok? Entonces, vamos a ir, a este par, por ejemplo. Les voy a mostrar diferentes trades. La mayoría de los trades que les voy a mostrar son trades o que he tomado uno, y, o sea, son como muy recientes, de las últimas semanas, porque es las cosas que estoy tradeando y como se darán cuenta, vamos a trabajar con los pares que yo tradeo, que la mayoría son yenes, ¿ok? Me preguntan, Carla, ¿cuántos pares tradeas? Realmente yo no tradeo cantidad de pares, yo tradeo son ciertas divisas. Entonces, si yo por ejemplo, si yo entro en ese JPY y yo puedo ver un movimiento tan claro como un retroceso, un movimiento que ya se finalizó, boom, entro, cool. Pero si voy a, por ejemplo, Chef JPY a la misma hora, ¿sí? Y veo algo así, pues ¿qué voy a estar queriendo hacer yo en algo así? Pero en la misma hora, en ese JPY tenía un movimiento limpio. Y a la misma hora, a otro JPY tenía movimientos limpios. Entonces, yo soy una persona que soy muy flexible con lo que yo tradeo. Yo tradeo y quiero que se lo graben. Yo tradeo lo obvio, yo no tradeo lo complicado, yo tradeo lo obvio. Este trade, aquí también en Aussie, era un trade obvio. El trade aquí en CalJPY tenía un quasi, venía saliendo, era un trade obvio, ya luego salió un break-even, pero era un trade obvio para mí. Este trade era un trade obvio. Aquí en Chef JPY, a mi punto de vista, no hay nada obvio, ¿sí? Entonces, yo no tradeo cantidad de pares, yo tradeo divisas, que siempre me he mantenido en las mismas. Mi divisa favorita es el yen. Me fascina el yen, ¿ok? Siempre desde que comencé. Ahora, mi par de divisas favorito es el Aussie, ¿ok? Es diferente. La divisa yen. Yo hoy en día trato de tradear principalmente los yenes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como les dije ayer, yo voy de par en par, ¿ok? Entré en JPY, boom, voy a ver qué tienen de repente los yenes a esa misma hora, voy rápidamente a otro. Y si apenas yo entro al chart, yo veo un chart limpio, me toma el minuto o los 2 minutos para ver M15 y M5. Pero si apenas yo entro al gráfico, ya yo veo algo como esto, no tengo nada que hacer allí, ¿sí? Entonces, yo soy una persona que voy viendo por par. Mi máximo de pérdida diaria ha ido subiendo. Antes era 5 trades máximo, hoy en día son 10 trades máximo, ¿ok? Estoy trabajando bastante agresivo, repito, pero si yo en vez de tomar 2 trades al día, estoy tomando 10 trades al día, 15 trades al día, pues obviamente los resultados son mucho más exponenciales. Y así como puedo perder 5 oportunidades, también puedo ganar las otras 5 y recuperarme y ganar el 20-25% de la cuenta con el resto de las 5. ¿Okay? Entonces, obviamente es un punto de vista agresivo, mi punto de vista, digamos, mi perspectiva, pero yo me siento cómoda. Ahora, la cantidad de pérdida que tú vas a definir, la vas a definir en tu plan y eso va contigo. Yo comencé muchísimo tiempo comenzando el año, estaba creando máximo 3% de pérdida diaria. Y obviamente eso me mantuvo con pérdidas muy pequeñas, pero también ganancias pequeñas, en sentido no de pequeñas, porque igual siempre mantenía 1.3, 1.5, 1.6, pero también si solamente puedo perder 3 veces, obviamente no me puedo equivocar tantas veces, por lo tanto la cantidad de trades que puedo meter son menos. Entonces, obviamente, crecía mucho más lento. Hoy en día puedo perder 5 trades en un día, cosa que no me pasaba nunca en febrero o marzo, porque mi límite de pérdida no me lo permitía, pero así como puedo perder 5 trades en un día, los próximos 5 los puedo ganar, ¿ok? O puedo ganar 8 trades en un día, ¿sí? Y puedo perder solamente 2. Entonces, algo que obviamente no me podía pasar o no me pasaba en febrero o marzo porque mi límite de pérdida me limitaba. Entonces, hoy en día, para mi 10%, muchos dirán, wow, eso es mucho. Bueno, para mí está bien, porque de verdad son muy pocos los días en los que yo quedo negativa. O sea, es muy raro que yo quede negativa en un día, porque yo empiezo a traer en London y si me va mal en London, pues me puedo quedar para Nueva York. O sea, hay veces que me va mal en London, bueno, normal, me reseteo y vuelvo a las 9 de la mañana, horario Easter, que vendría siendo aquí 3 de la tarde, o sea, hasta la 1 tradeo London y si de verdad me fue muy mal en London, bueno, no pasa nada,
Y cuando yo les digo muy mal es que, no sé, de repente perdí 3 o 4 trades seguidos, ¿ok? Que vienen representando un 4% de la cuenta, un 3% de la cuenta. Me reseteo de 1 a 3 de la tarde, en ese espacio como, me doy un baño, o sea, es como si empezara un nuevo día, y a las 3 de la tarde me siento, son 9 de la mañana, y con que gane 1 o 2 trades, 1 3, ok, 1 4, ya recupero. Con que gane un solo trade, 1 4, ya puedo recuperar las 3 o 4 pérdidas que tuve en London. Entonces, yo particularmente, es muy difícil que quede negativo en un día. No es que es imposible, obvio, pero yo siempre consigo oportunidades. Entonces, por ejemplo, hoy yo casi nunca tradeo los viernes en Nueva York. Bueno, yo he hecho casi siempre tradeo solamente London, pero hoy yo quedé bastante cansada ayer y de la clase, ¿sí? Entonces no me levanté para traer London a la hora que me levantaba y pues hoy comencé a tradear súper tarde, como a las 12:30, sí, como a la 1 de la tarde. De hecho, tradeé ese horario que generalmente no tradeo, pero a esa hora me senté y a esa hora encontré trades y a esa hora ejecuté. Entonces, no se trata de cuánto pierdo o no, o cuántos límites, sino cuando tú te dejas fluir con el mercado, realmente tú tienes tu límite de pérdida, pero cuando tú te dejas fluir, es muy fácil que tú consigas. Si tú te sientas en la computadora y tu objetivo no es hacer dinero, sino fluir con el mercado, tomar los mejores setups, seguir tus reglas, fluir, literal la palabra es fluir, no tener esa presión, porque yo me acuerdo que cuando yo comencé a hacer trading, mi principal error mental era que yo solo quería hacer dinero, yo quería hacer dinero, yo quería hacer dinero, yo quería hacer dinero y quería hacer dinero y quería estar dentro de todos los trades posibles porque yo quería hacer dinero. Y yo me acuerdo que, y a lo mejor muchos han pasado por esto, ¿no? Yo estaba como en 20 grupos de señales de Telegram, no pagos, sino esos que eran free, estoy hablando del 2017. Yo estaba como en 20 canales de señales de Telegram, que esos que eran free. Yo no sé si hoy en día, pues yo no estoy en ninguno hace muchísimo tiempo, pero no sé si hoy en día existen, pero en 2017 existían demasiados y tenían, no sé, 50.000 personas inscritas, 20.000, no sé qué, y ellos enviaban sus señales free y te cobraban otras si tú querías. Entonces yo tenía como 20 grupos y yo me sentaba en London y cada uno enviaba como 3 o 4 señales en London y uno compraba y otro vendía. Igual yo metía todas esas entradas y, o sea, ya por ahí, simplemente con ese tipo de comportamiento te puedes ver lo desesperada que yo estaba por hacer dinero, porque y te estoy hablando de cuentitas de $500, $400, o sea, y metía, no sé, 30 trades, o sea, una locura, y ni siquiera calculaba el riesgo, o sea, una locura. O sea, hoy en día yo recuerdo mis errores y esa presión mental que yo me tenía y digo, wow, claro, por eso es que la pasé tan mal, porque tenía una presión grande, muy grande personalmente y una presión innecesaria, porque cuando lleguemos al día 9 y día 10 que les hable de mi proceso financiero, se darán cuenta de que muchas veces nos presionamos necesariamente. Nos presionamos porque queremos esa libertad, pero ¿qué estás haciendo tú realmente para esa libertad? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de las entradas, okay, vamos a ir aquí de una vez al grano. Cuando hablamos de las entradas, ya les dije que tenemos 4 tipos. Los tipos que vamos a practicar, primero ya tengo unas por aquí trazadas que he venido trayendo y testeando en la semana, y ya les vamos a simplemente ver otras. Pero vámonos a ir rápidamente a el concepto de entradas. Entonces, las primeras que vamos a practicar es esta. Misma temporalidad diaria, misma temporalidad de ejecución. Es la más común, es con la que la mayoría deberían comenzar. ¿Ok? Ya luego el límite no lo vamos a practicar porque no tiene ciencia. Simplemente cuando una área se crea, pongo un límite si es que vas a tradear con límite. Ahora, que quede claro, tú deberías tradear una sola entrada. Deberías tradear o misma temporalidad, misma temporalidad diaria, misma temporalidad de ejecución, o número 3, por ejemplo, que es una temporalidad, por ejemplo, M5 y ir a M1. Y muchas veces lo que han hecho los alumnos es que cuando son áreas institucionales, tradean así, y cuando son imbalances, tradean esto. O sea, combinan 1 y 4, y sin embargo, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Realmente, si vas a tradear uno, bueno, tanto si es imbalance como institucional, espérate tu pullback, ¿sí? Y si vas a tradear 4, bueno, entonces solamente tradeas imbalances y tradeas cada vez que se crea un imbalance también, ¿sí? A mi punto de vista es lo mejor que puedes hacer, salir de aquí y por los próximos 90 días ser consistente. Ese debe ser tu enfoque, consistente. Si tú sales de aquí, vas a salir de aquí el lunes 14, ¿correcto? Tienes 90 días hasta el 14 de diciembre, que más o menos para esa fecha tú deberías ya estar dejando, digamos, deberías dejar de tradear más o menos ya 20 de diciembre, no vale la pena. Entonces, tienes 90 días para levantarte todos los días y tradear todos los días. Yo te reto a que tú salgas de aquí
con un plan que no cambies durante 90 días. Al momento que tú no cambies tu plan por 90 días, las cosas van a cambiar para ti. La mayoría de las personas cambian su plan cada tres trades negativos. Es así. Tienen 3 trades negativos seguidos y ya cambian el plan, porque piensa que el plan no existe, no funciona. Y la verdad es que quien no funciona eres tú. No funcionas entendiendo las probabilidades, entendiendo los números, ¿ok? Porque obviamente no se trata de un resultado, sino el conjunto de trades que te da un resultado positivo. De eso se tratan las probabilidades dentro de lo que es un sistema de trading, ¿ok? Entonces, vamos a practicarlas todas, pero no van a entrar en todas. Quiero que quede claro, ¿ok? Entonces, pregunto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando entre al gráfico? ¿Cuál es el primer proceso? Ver dirección. Ok, listo. ¿En qué dirección? ¿Cómo ver la dirección? En mis timeframes, que yo elija. ¿Ok? Los que yo elija, porque recuerden que no tiene que ser solamente M15, M5. Cualquier persona puede tradear H1, M15, M5. Entonces no se trata simplemente de 2 timeframes, ¿ok? Obviamente yo voy a mantener en M5 y en M15 para dar los ejemplos. Es mucho más sencillo, igual siempre terminas en esos 2 timeframes, aunque utilices H1 o H4, siempre terminas en esos 2. Entonces, lo primero que hago cuando entro al gráfico, ¿okay? Va a ser poder ver M15 y M5. Entonces, por ejemplo, vamos a ver estos trades de acá, de esta caída de hoy. Algo importante, y les dije que les voy a estar dando durante la clase de hoy y la clase de mañana, que son las clases donde más gráficos vamos a ver, les voy a estar hablando bastante sobre lo que viene siendo procesos de pensamiento, que no tienen nada que ver con sistemas, sino procesos de pensamiento que yo tengo. Fíjense cómo, finalizando el London, ¿ok? Estamos hablando de 1 hora y media antes que ahora en Nueva York. Tenemos un pico, ¿ok? Que me da alto, alto más alto, alto menos alto, y hace una caída, ¿sí? O sea, como London tuvo todo su movimiento y Nueva York comienza algo totalmente distinto. Muy común que pase, ¿ok? Entonces, al ver eso, me agrada ver eso, sí, me agrada que casi cerrando London, M5 transicionó, M15 también hizo lo mismo, ¿ok? Entonces, para mí esas cosas son importantes, o sea, las observo y digo, me gusta lo que veo. Que hay un cambio, hay una transferencia, ¿ok? Desde de London a Nueva York. Entonces, cuando entro al gráfico, en Nueva York, puedo ver que tengo quiebres de soporte, que todo esto fue quiebres de soporte, ¿verdad? Eso es su quiebre de soporte hacia esta área. Tengo mi punto de quiebre, que está acá, esa vela es bajista, ¿sí? Tengo mi respectivo pullback, ¿ok? Y tengo mi continuación. Entonces, M5 transicionó hacia la baja, perdón, M15. Por lo tanto, puedo irme a M5 a ver qué está haciendo M5. ¿Okay? Entonces tengo el quiebre, que es todo esto. Si le damos un poquito de zoom, se dan cuenta que todas las velas son bajistas, es decir, finaliza el quiebre por acá abajo, hace su pullback, esto es el inicio de continuación, y así como me da el inicio de continuación, me da el impulso hacia la baja, que me pasa por debajo del punto de quiebre, entonces en el momento que esta vela cierra, me puedo ir a M5 para ver qué está haciendo M5 y a partir de allí comenzar a trazar mis zonas. ¿Okay? Entonces voy a M5 y nos daremos cuenta que esta es la vela que va más allá del punto de quiebre y apenas pasa eso, ¿ok? Vamos a borrar acá. Me tengo que preguntar, ok, bueno, M5 está bajista, ¿sí o no? Entonces, no me es muy difícil observar que tengo desde acá arriba, ok, quiebre por a continuación, pequeña compresión que termina en bajista, ok, me voy a dar cuenta como él hizo una caída y me voy a dar cuenta como vino hacia esta área institucional. Sí, me voy a dar cuenta como él vino hacia esta área y hizo su caída, pero todavía me quise no había traicionado, solamente, pero lo observo, o sea, no es solamente
¿Cómo puedo tomar un trade ya si no estoy observando lo que acaba de hacer hace pocos minutos? ¿Cuáles son sus últimos movimientos? Entonces observo, ok, hubo una compresión. Yo sé que compresión es acumulación de órdenes. Fíjate cómo sale la compresión y fíjate cómo vuelve la compresión y vuelve a ser un impulso. Es decir, tengo interés, flujo bajista. Son cosas que observo, no son cosas que tradeo, porque todavía no había podido tradear, porque todavía me quise haber transicionado, correcto. Pero tengo la capacidad de observar y tengo la capacidad de entender esta área de compresión, volvió, me da un impulso. Vuelve, ok, y me da un impulso y ese impulso causa daño. Y ese mismo impulso es el que M15 se ve reflejado como una vela bajista que va por más allá del punto de quiebre. Entonces, tengo interés bajista, tengo flujo bajista. Hizo ese cuasi, ok, finalizando el London. M15 transicionó, M5 también, compresión, vuelve una, vuelve dos, ok, en ambas luego de volver a la área causa daño. Son procesos de pensamiento. No se trata simplemente de, va a trazar un área y ya, ¿no? Proceso de pensamiento. No para sobrepensar, para aprender. Porque obviamente tú quieres salir a recolectar la mayor data posible, no para tradear la data, pero aprovecha tu tiempo, ¿sí? No seas una persona que no seas un robot, porque, a ver, cool que ejecutes el sistema sin pensar, pero no vas a poder adueñarte de un sistema hasta que entiendas por qué hace sentido el sistema. Y eso solamente puede hacer sentido de eso mismo tú, ¿ok? Vamos a ver todo esto que está por aquí. Entonces, vamos a colocarlo para que se den cuenta, ¿sí? Esta, ¿sí? En esta misma vela es que M15 cierra, ¿ok? Entonces, solamente cuando M15 cierra, es que voy a M5 y me doy cuenta M5 ya está bajista. Mucha gente me ha preguntado, Carla, tengo que esperar que transicione M5 después que M15, ¿no? Si ya M5 tiene una dirección, M15 lo que te está diciendo es que ya puedes utilizar esa dirección que M5 tiene, ¿ok? Entonces, esta misma vela en M5 causa daño. Carla, ¿por qué causa daño? Bueno, pues está pasando por debajo de un soporte, ¿ok? Entonces, causa daño. La resistencia causa daño. Me voy a dar cuenta que el retroceso es mayor a 2 velas, por lo tanto es una institucional. Y me voy a dar cuenta que, bueno, la primera, que es la alcista, no es envuelta. La segunda es la que es envuelta por la tercera. Entonces, en este caso, trazo el área. ¿Ok? Trazo el área y espero que el precio vuelva. Entonces, si voy a entrar con misma temporalidad de área, misma temporalidad de ejecución, y el patrón de entrada es retest, ¿ok? Cualquier vela, me preguntaron, Carla, ¿hay un patrón? No, dice cualquier vela, ¿ok? Cualquier vela. Cualquier vela, pero en dirección del trade. Es decir, si yo quiero vender, tiene que ser una vela bajista. Entonces, causa daño, retest. Carla, ¿entrarías con esta vela? Bueno, está haciendo retest, pero no es una vela en dirección del trade. Entonces, yo voy a esperar una vela en dirección del trade. Entonces, sube, 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 ¿ok? Y me da una vela en dirección. Entonces, cumple. Temporalidad, 5 minutos del área. Temporalidad de ejecución, 5 minutos, ¿ok? Patrón, retest del área, cualquier vela en dirección del trade. Si yo comienzo a ver todos mis trades así, no hay manera que yo me equivoque. Si yo tengo mi regla y la veo, no hay manera que yo me equivoque, no hay manera que yo improvise. Solo puede pasar eso. Entonces, retestea, me da una vela en dirección, la vela cierra, ¿ok? Y cuando la vela cierra, entonces hago mi entrada. ¿Cómo hago mi entrada? Bueno, en el momento que la vela cierra, hago mi entrada, le coloco un pip por encima de la zona, que me da 4.8 más un pip, me da aproximadamente 5.7, 5.8 pip de stop loss. Si nos vamos al proceso más sencillo de colocar tus riesgos-beneficios para cuando comiences, puedes comenzar con unos 5 y con unos 3, con unos 5 y con unos 3. No tienes por qué ver las variables de los 1.7, de los 1.4. Los más sencillos, ¿ok? 1.5 y 1.3. Por ahí me preguntaron, Carla, ¿puedo comenzar a hacer puros 1.3 hasta mis primeros 100 trades? Por supuesto. De hecho, yo recomiendo a todas las personas que comienzan que hagan muchísimos 1.3, porque esos 1.3, aunque tú no creas, te dan consistencia. Esos 1.3 te permiten arriesgar 100 y hacer 300, arriesgar 1000 y hacer 3000, arriesgar 10 y hacer 30, ¿ok? Que luego vas a llegar a los 1.5 para arriesgar 100 y hacer 500, 1000 y 5000, 10.000 y 50.000, sí, eso va a pasar, ¿ok? Pero los 1.3 tienen, o sea, para mí, yo cuando hacía trading, no acción de precios, sino herramientas regulares, me costaba tanto los take profit, me costaban tantísimo porque nunca sabía, o sea, siempre o quería más o quería menos o se me devolvía, entonces
poner un riesgo-beneficio fijo para mí ha sido lo mejor que yo he podido hacer con mi trading, ¿ok? Entonces, los 1.3, a ser sincero, fueron los que me llevaron a mí a ese despegue con acción de precio, porque a mí me costó despegar con acción de precio, o sea, a mí me costó traspasar de lo que yo hacía a algo diferente, y mantenerme con riesgo-beneficio fijo fue lo que me permitió. Parciales, nada de eso me permitió despegar riesgo-beneficio fijo. Entonces, si bien es cierto, tienes lo que ya te comenté, que son como las reglas de salida que puedes utilizar si tienes menos de 4 pips, 1.7, etcétera. Si tú empiezas con puros 1.3, es muy difícil que no hagas dinero. Y ya luego con 1.5, cuando sea menos de 7 pips, por ejemplo. Buenísimo, ¿ok? Buenísimo que te permitas, repito, permítete fluir. Carla, que llegó a 1.2.5 y se me cerró en break-even. Bueno, normal, no llegó al 1.3. Carla, que puse 1.3 pero llegó a 1.10. Bueno, pero ¿qué pusiste tú? ¿Cuál era tu regla? ¿Sí? No te estreses, fluye. La respuesta te la va a dar el mismo mercado cuando tú comienzas a tradear. No quieres buscar respuestas ahorita que no tradeas. Ten fundamentos, decide algo y vas a encontrar muchísimas respuestas de preguntas que ni siquiera te has hecho en términos de estas variables. Mucha gente me pregunta, Carla, ¿y cuándo 1.4? Bueno, es que no depende de lo que yo te diga, porque es que yo puedo tradear y es que me ha pasado. Yo digo fácilmente, tomen sus 1.5 y vienen, no sé, alumnos que tradean índices y se toman unos 20. Y yo, si se hubiesen quedado ellos con lo que yo les digo, de solo 1.5 y no crear su propio backtest y no crear su propia data según lo que ellos tradean, pues se van a quedar limitando. Entonces, no me hagas a mí, no me endioses, simplemente utiliza mi experiencia y ve a hacer la tuya, ¿ok? Haz de mi experiencia tuya y muchísimo más. Entonces, en este caso, hacemos la entrada, ¿ok? Para mí, lo típico para comenzar, 1.3, 1.5, repito. Es lo que te vaya a dar rentabilidad rapidito, que no te vas a dar ni cuenta, ¿ok? Entonces, acá el stop loss es de 5.7, entre 1.5 y 1.3. Si no te sientes cómodo entre 1.5 y 1.3, puedes poner siempre la media que es 1.4. Pero bueno, pongamos acá el 1.5, que es lo que yo coloqué. ¿Ok? Coloco mi take profit. Entonces, ¿cuál es el proceso de pensamiento? Entro, entonces esto es lo que yo hago. Coloco una línea horizontal. Ya yo tengo unos templates, ¿ok? Si se dan cuenta acá, tengo mis entradas, ¿verdad? Que esto es lo que yo utilizo comúnmente, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo entry, que es SELT, ¿sí? Se pone en rojo, pero igual, se los explico. Simplemente escriben entry o entrada, como quieran, y luego pueden guardar el template, lo guardan, entonces siempre que lo coloquen, se va a poner. Entonces, entry, luego voy y pongo aquí donde está mi stop loss, y esto es para que cuando tome la foto y lo guarde en mi journal, lo pueda entender mejor. Entonces pongo aquí que ese es mi stop loss, y luego rápidamente pongo acá, y pongo que eso es un 1.5, ¿sí? Y ya. A la misma manera de que coloco esto, voy aquí y coloco una alarma, ¿verdad? Que diga a JPY stop loss. Y coloco una alarma acá que diga a JPY 1.5. ¿Sí? Y luego, mi stop loss es 5.7, ¿ok? 5 por 2 son 10, 7 por 2 son 1.4, lo que quiere decir que un 1.2 sería 11.4. ¿Sí? Eso sería. Y si no lo sabes calcular, a mí eso me da muy fácil las matemáticas, pero si no, simplemente tienes que ir moviendo y hasta que te diga 1.2 aquí en el riesgo-beneficio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesito el 1.2? Porque necesito poner una alarma allí. ¿Sí? Y decir que ese es mi break-even. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo entro, inmediatamente entro, el proceso de entrar a un trade para mí es ir rápidamente a calcular el lotaje y entrar. Y una vez que ya entro, entonces que me meto en modificar MetaTrader 4 y coloco su stop loss y su take profit, pero a los segundos. Pero no coloco todo antes de entrar, simplemente solo coloco el lotaje, que lo calculo bien rapidito, entro, me voy a MetaTrader 4 y edito, ¿ok? Entonces, cuando entro, yo siempre coloco mi stop loss, después de entrar, y mi take profit, pero necesito poner la alarma del 1 a 2 para poder mover mi stop loss a precio de entrada.
Y ese es el proceso de pensamiento y el proceso digamos, de ejecución para cualquier trade. Entro, pongo el stop loss del take profit, no cambio el take profit, de hecho siempre lo coloco, solamente que pongo la alarma del 1-2 para poder mover el stop loss a precio de entrada. ¿Ok? Eso sería un proceso completo de lo que yo hago en el primer minuto que meto un trade. Eso es lo que hago. Calculo dónde está el 1.2, calculo dónde está el 1.5, calculo mi stop loss. ¿Ok? De hecho, para entrar no necesito calcular el 1.5. Para entrar solamente necesito saber el patrón y dónde está mi stop loss. Y ya después es que veo, mira, tiene 6 pips, ¿ok? Está en el rango de 1.5, voy a colocar el 1.5. O sea, lo primero que yo hago es simplemente patrón, ¿dónde está mi stop loss? O sea, básicamente es algo así. Para que muchos me han preguntado cómo lo hago, rapidito, patrón, ¿sí? No me meto con el take profit, solamente, ok, la zona está aquí, tengo 4.8, 5.8, boom, 5.8, my edge book, ok, 5.8, el 1% de la cuenta, el 2%, lo que sea que vas a arriesgar, lo taje, entro, y ya luego, ok, bueno, vamos a ver, viene el otro proceso, ok. No pierdan el tiempo haciendo estas cosas cuando lo que tienen que hacer es entrar, para que no se les vaya el precio. Entonces, esta es una primera entrada con mismo patrón, mismo time frame. Ahora, ya luego, como se pueden dar cuenta, si bien es cierto, esta está haciendo un retest del área, si se dan cuenta la próxima también, en cierto aspecto, porque la próxima, que es esta vela bajista, también se vuelve a meter al área y me da una vela bajista. Lo que quiere decir que si yo no entré en la primera, yo puedo entrar en la segunda. ¿Por qué? Porque también se me mete al área. Entonces, realmente da igual. O sea, cualquiera de las dos es válido. Entonces, también puedo tener una entrada allí si es que yo quisiera. Ahora, Carla, ¿vas a meter las dos entradas? No. Yo meto una entrada por área. Una. Antes que me pregunten, es una. Meto una entrada aquí, luego puedo meter una aquí. Ok, está bien, pero eso tiene otra razón distinta. No es que porque me volví a tocar el área, en la siguiente vela que entré, vuelvo a entrar. No, yo no hago eso. Ok. El precio es un movimiento. En este caso es este. Causa daño. Entonces me pregunto cuál es la institucional. La institucional es esta que está acá. Pero igual pues él nunca vuelve. Entonces, nunca vuelve después de que causa daño. Pero igual, si la quieres trazar, pues la trazas. Ya luego tienes un impulso, ¿okay? Tienes un soporte, tienes una resistencia, tienes un quiebre de soporte. Lo que me permite tener un imbalance. ¿Okay? Entonces, si yo voy a entrar por creación-ejecución, por ejemplo, ¿okay? Voy a borrar todo esto que está aquí. Bueno. Ponerlo aquí. Que no me interfiera. Ok, entonces, tengo que vendría siendo este imbalance, ok, el causa daño. Entonces, si mi método de entrada es el punto número 4, que sería creación-ejecución, yo puedo entrar, ¿cuándo? Cuando esta vela cierra. ¿Por qué? Porque es esta vela la que está causando daño al soporte y la que está creando el imbalance. De hecho, voy a hacer replay porque a lo mejor lo pueden ver mejor. Eso es otra cosa. Ustedes tienen que acostumbrarse cuando traden. No, o cuando practiquen, y ustedes no tienen por qué ver replay. Ustedes si son objetivos y ven vela por vela, van a ver lo mismo con replay o sin replay. Porque cuando yo estoy explicando, yo estoy viendo la vela, pero me imagino que ustedes están viendo como todo el panorama. Entonces, muchos me dicen, Carla, es que si hago backtesting sin replay, me engaño a mí mismo. No, te engañas porque no ves vela a vela. Eso es todo. Porque si tú eras vela a vela, es lo mismo que sea replay o que lo estés viendo, que esté completo ya. ¿Ok? Entonces, push, pullback, push. Esto me puede dar, repito, una entrada con creación-ejecución. ¿Qué dice la entrada de creación-ejecución? Mayor probabilidad con imbalances. Mi recomendación es que lo hagan solamente con imbalances. Una vez que el precio crea el área, con la misma vela que causa daño, ejecutas. ¿Okay? Entonces, en este caso, la vela que causa el daño es esta vela, con esa misma ejecuta, mi stop loss viene del área. ¿Dónde está el área? Acá arriba. Entonces, mi stop loss, en este caso son 11 más 1, son 12. ¿Okay? Particularmente, no es un trade que yo tomaría, porque yo sé que puedo tener un mejor riesgo-beneficio. ¿Okay? Y hoy en día es muy difícil tomar trades que tengan mayor a 7, 8 pips de stop loss, muy difícil, ¿ok?
No que no los tomen, pero yo particularmente prefiero de repente perderme esa entrada y esperar un retest si se da y tener un stop loss de 5 o 6 a tomar esos 12 y quedarme atrapada en un trade que necesito 36 pips para 1.3, necesito básicamente 25 para 1.2. O sea, es como, no siento que vale tanto la pena, ¿ok? Sí, hasta 7, 8 pips de stop loss, obviamente no todos los pares son iguales, porque si van a tradear índices, oro, libras, el